Vale, ya está grabando. Bienvenidos a la clase de hoy. Empezamos por una pregunta que tenemos en el chat, que es ¿dónde podemos encontrar el resumen de normalización que nos enseñaste el otro día? Y efectivamente lo tenéis en la pestaña de archivos del Teams. Si os vais al equipo de M1, M3, M4, en la parte de archivos tenéis la carpeta de normalización y ahí tenéis el resumencillo colgado, ¿vale? Venga, entonces lo que os decía, la idea de la clase de hoy, lo ideal sería que me fuerais enseñando qué es lo que habéis hecho y vayamos viendo cuáles son los fallos o problemas que puede tener cada una de las cosas. Entonces, pues hay un compañero que permanecerá anónimo de momento y ha preguntado, me ha mandado un ejercicio, a menos si quiere hablar adelante, no tengo ningún problema, y me ha mandado este ejercicio de aquí y me ha preguntado si es posible realizar este ejercicio sin necesidad de hacer roturas ni más, sino simplemente haciendo vistas ocultas. La respuesta es si el ejercicio es suficientemente sencillo, tú efectivamente lo puedes hacer con vistas ocultas, pero tienes que tener en cuenta ciertas cosas que aquí, por ejemplo, no se han tenido en cuenta. La primera de ellas es nunca puedes acotar, ¿cómo se cambia el tamaño de esto? Nunca puedes acotar contra una línea oculta. Entonces, si tú decides hacer esto contra líneas ocultas, no puedes marcar este diámetro aquí y no puedes marcar esta cota aquí, porque nunca puedes acotar contra una línea oculta. En el caso de este ejercicio, eso tampoco es demasiado problemático porque puedes acotar esa información que tú tienes aquí en esta vista de acá. Simplemente acotas ese diámetro por aquí, acotas la profundidad de esta ranura. Fíjate que la profundidad de esta ranura, tal y como está acotada, no tiene mucho sentido porque lo que estás dando es cuál es la distancia que hay desde ese punto de tangencia que tienes ahí hasta el fondo de la ranura. Hombre, tiene bastante más sentido dar la distancia desde el eje del agujero o desde algo que sea un poquito más medible, ¿vale? Entonces, en ese sentido, hacer este ejercicio con algún tipo de roto que indique que este agujero es pasante es bastante más cómodo. Luego hay errorcillos de interpretación, pues por ejemplo aquí, si esta ranura llegara a interferir con este agujero, pues aquí tendríamos que haber visto que el agujero sobresale de alguna manera. Esto es más fácil que no nos pase si tenemos un ejercicio un poco más moderno en el que tenemos varias vistas del asunto, ¿vale? Pero bueno, por lo demás, pues la acotación no está mal del todo. Tenéis aquí, fíjate que tienes acotado este radio de aquí. Joder, madre mía, qué pulso. Pero aquí esta cota C, que es el radio de ese elemento, lo tienes acotado con C. Tienes que poner RC porque lo que tienes es un arco de exactamente 180 grados, como tienes apuntado aquí. Y básicamente eso es prácticamente todo, ¿vale? Efectivamente, si haces unas vistas ocultas aquí, las tienes que hacer aquí, pero si estás haciendo vistas ocultas en el conjunto del dibujo al completo, pues también te estaría faltando la otra vista oculta en esta vista de acá. Entonces, mi recomendación en general es evitar las vistas ocultas y hacer rotos, cortes, secciones, etc. Si nadie más tiene algún ejercicio que queramos que veamos, vamos a pasar entonces al ejercicio de representación normalizada del parcial de 2016, ¿vale? Tenemos vale, muchas gracias, vale, perfecto. Tenemos por acá este ejercicio de aquí, donde lo que tenemos es esta pieza, ¿vale? Entonces nos están pidiendo que croquicemos y acotemos las vistas que definan a la pieza dada. Intentamos ser precisos, intentamos poner un enunciado del estilo de este de aquí, que es un poco más moderno, croquizar y acotar en la hoja adecuada las vistas que definen la pieza y la cifra de cotas se sustituirá por la letra C, ¿vale? En general no vamos a pedir que deis cotas de verdad en esta asignatura de primero. Intentaremos acordarnos de explicitar el asunto, pero vamos, que en principio pondremos que es la cota C. Entonces, si nos fijamos en esta pieza de acá, el problema que tenemos en esta pieza de aquí es que puede haber diferencias de interpretación sobre qué es lo que estamos teniendo aquí. Fijaros que yo lo que tengo esta cuña de acá, que tiene un agujero aquí en la parte de arriba, y luego aquí tenemos esta pestaña que claramente está oblicua, para que nadie pueda interpretar que eso es perpendicular, me dan ahí ese ángulo de 70 grados, y luego también me dan la información de, bueno, esta recta de aquí, estas son paralelas, estos son 90 grados, pues esto básicamente es un rectángulo con un redondeado en un lado, ¿vale? Esa es la idea de interpretación general que podemos tener aquí. El problema de interpretación que nos puede surgir aquí, y voy a utilizar esta figura para hacer lo que os decía, el croquis inicial de
de cómo hacer esta figura. El RN92, que he visto que me están preguntando en el chat, es simplemente un cuarto normal. No, si eso lo vemos un poquito más adelante, pero voy a atacar un poquito más este ejercicio, que es más completo. De hecho, os diría, los ejercicios del cuadernillo de prácticas, sobre todo los del principio, son cortes y secciones sencillos. De esos casi prefiero que os dediquéis a intentar entender cómo sean, y que a la hora de resolver os dediquéis a resolver los ejercicios de aspecto un poquito más moderno. Es decir, a partir del RN, pues pongamos del 19 para adelante, sí que son ejercicios que son más parecidos a ejercicios de examen, ¿vale? Los más antiguos son prácticas cortas y prefiero que enfoquéis vuestros esfuerzos más en las cosas un poquito más modernas. Luego, efectivamente, me vais preguntando. Si os parece, hago este un poquito rápido y luego pasamos a preguntas, ¿vale? Y hacemos el 37, lo que estáis pidiendo. En el caso de este problema de aquí, voy a hacer lo que decía. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues yo tengo esto para trabajar, yo cogería otra hoja e intentaría, o en la parte de atrás de esta hoja mismo, intentaría hacerme un esquemita de qué es lo que necesito yo para poder ver la información relevante a esta pieza de aquí. Entonces, lo primero que veo es que yo tengo que ver de alguna manera una vista según esta dirección para ver esta forma que tiene la pieza en esta dirección. Esa vista la puedo colocar, por ejemplo, aquí arriba del todo y yo me fijo con que esto pues, tiene que tener un aspecto y lo que estoy haciendo es, insisto, mi pre-croquis, mi forma previa, en la que digo, bueno, pues esto de aquí arriba lo rompo porque no quiero verlo y esto es más o menos la forma que tiene esto visto desde esta dirección. Insisto, este problema no lo vais a tener en esta convocatoria porque no vais a tener un enunciado sobre el que poder trabajar, pero estas vistas isométricas yo nunca puedo operar sobre ellas. Yo no puedo decir, y esta es una de las cosas que se ven más entre los alumnos, decir, vale, pues esta es la vista por A y pretender que con eso estoy definiendo la información de dónde está colocada esa vista. No podemos operar sobre el isométrico, esto no lo podemos marcar en esta vista de aquí. Venga, entonces pongamos que yo ya tengo esta vista de acá y ahora digo, venga, ¿y qué pinta tiene esta vista cuando yo la miro desde arriba? Pues aquí había distintas maneras de interpretar esta pieza. Ha habido gente que lo que ha hecho ha sido interpretar que esto tenía esta pinta, ¿vale? Colocando esto como un ángulo recto. Ha habido otra gente que lo ha interpretado pero al revés, de esa manera, con todo esto, con mi elemento que está fuera de orden, así. En realidad lo que tenía esto era como una cuña de queso y esto tenía este ángulo así, de tal manera que este ángulo de aquí era el mismo que este ángulo de aquí. La interpretación de esa pieza aquí arriba, pues puede ser no tan trivial, ¿vale? Entonces, pues si lo interpretas un poco así o así, tampoco tiene mayores urgencias, mientras la colocación y el orden de las vistas sea el adecuado, pues da un poco igual que hayas supuesto que esto es perpendicular o que hayas supuesto que esto es perpendicular o que hayas supuesto que estos dos ángulos son iguales. Una pregunta. Sí. Si hubiésemos hecho el de la izquierda en el que no es simétrico, ¿tendríamos que haberlo representado el ángulo recto? Eh, mm, Otra opción, efectivamente, sería simplemente asumir que esto es asimétrico y que no tienes ningún ángulo recto en ningún lado. Vale, pues sí, pero entonces tienes que acotar No, más. pero perdón, me refiero a que, o sea, es que nos dijeron que si la simetría la rompíamos, teníamos que explicitarlo. Entonces, si no es simétrico, si usamos el de la izquierda que tiene un solo ángulo recto, habría Eh, que representar ese ángulo recto, porque Seguro, normalmente no lo dices. hacemos en los cuadrados. Claro, claro, no, yo esto lo estoy haciendo para indicar cómo lo ha interpretado la gente. O sea, este ángulo recto no habría que contarlo. ¿Vale? O sea, si tú ahora lo que te estás haciendo es un esquemita previo de distintas maneras que hay de interpretar esta pieza o que hubo de interpretar esta pieza cuando se hizo como examen. Hay gente que lo interpretó como la 1, otra gente lo interpretó como la 2 y otra gente lo interpretó como la 3. La pieza en realidad es la 3 y es lo que yo os voy a hacer. Entonces, si hacéis una interpretación distinta, pues la acotación tendrá que ser diferente. La cuestión es que efectivamente la ortogonalidad no hay que marcarla, lo que hay que marcar es lo contrario. Entonces, en este caso de aquí, la pieza esta tenía, pues aquí tendrá un redondeíto, aquí tendrá un redondeíto, pero esto tenía más o menos esta pinta de acá, ¿vale? Y aquí tenía también con redondeados, creo recordar, sí, con redondeados en la parte de arriba también, tenía este redondeado, esto, y aquí volví a tener tu huella
de tu pieza en esta posición. Insisto, lo que estoy haciendo es el esquema previo a la resolución para ver cómo me voy a colocar las vistas, ¿vale? Entonces, estas serían las dos vistas principales así que yo puedo hacer, y ahora lo que yo veo es que yo necesito determinar, poner esta horizontal que yo tengo aquí de punta para poder después ver en verdadera magnitud esta pestaña. Bueno, pues esa horizontal es esta de aquí. La marco aquí de momento H', H segunda, aunque sabemos que en la representación normalizada de verdad eso no lo vamos a poder hacer. Entonces, si yo coloco esa horizontal de punta, me queda ahí SH cuarta, yo lo que tendré aquí será la base de esta pieza, que tendrá el aspecto que tendrá, y aquí tendré esta pestaña que tendrá el ángulo este que sea relevante. Y ahora tengo que hacer una vista aquí, por A, para ver esa pestaña en verdadera magnitud. Y ahora es cuando ya me planteo, digo, vale, pues esto claramente lo puedo hacer un poquito más grande cuando yo haga mi planteamiento, y yo puedo coger esa vista por A y me la puedo decidir colocar aquí, vista por A, de tal manera, una vez más, que lo que hago es, si esta es la dirección de proyección, esta recta se convierte en esta recta que es paralela a esta dirección de proyección, ¿vale? Si este ángulo de 70 grados lo hago un poquito más exacto y entonces esto me hubiera quedado pues así, esta vista me habría tenido que quedar orientada con esto, es decir, me habría tenido que quedar así. Yo no puedo, estas dos cosas tienen que estar relacionadas. Yo no puedo colocar mi vista simplemente diciendo, vale, pues coloco la horizontal, horizontal. La posición de la horizontal dependerá de la dirección de proyección. No he acabado de entender el criterio que usas para cortar la parte de la pieza que no te interesa representar. Vamos a ver, vuelvo un poquito a la pieza que vimos el otro día, que tengo maqueta y resulta más cómodo. Tú tienes que cortar, te ves forzado a cortar cuando tú ves una parte de la pieza que tiene secciones circulares que está fuera de plano. En el caso de la pieza esta, cuando tú estás representando esto desde arriba, aquí esto es una elipse, aquí esto es una elipse, necesitas hacer un roto para excluir esta parte de la pieza de acá, ¿vale? Exactamente igual, esta ranura de aquí arriba es circular, necesitas hacer un roto para excluir esta parte de arriba. Entonces tú tienes dos tipos de rotos. El roto sin más, que es este de aquí, es un roto en el que tú lo que dices es, bueno, toda la parte de la pieza que yo no quiero representar está fuera del resto de mi pieza, no me molesta, y yo lo único que hago es utilizo una línea de rotura y dejo de representar las partes que están fuera de mi elemento. Sin embargo, en el caso de aquí, te pasa algo parecido a lo que tienes acá. Fíjate que lo que tú quieres romper, esto te vendría por aquí y estaría por delante o por encima de la parte de la pieza que quieres representar. Entonces lo que haces es rompes a una pequeña altura del plano de referencia y haces lo que se llama una rotura con huella. Y ahí lo que haces es mostrar esta huella de la rotura. Lo que estás haciendo es estás cogiendo esto y estás arrancando la parte de arriba y mostrando qué pinta tendría la pieza con la huella de eso que has arrancado. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Marcar esto así. En esta zona de aquí no la puedes colocar de esta forma, porque aquí esto es una rotura en la que la pieza te está interrumpiendo la visión al resto de la pestaña, te está rompiendo la visión al resto de tu pieza. Necesitas hacer la rotura con huella. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo decides eliminar cosas que no te interesan? Pues dos opciones. O bien cuando la representación de esos elementos es demasiado farragosa, tiene demasiado trabajo. Entonces, en este caso de aquí, yo podría representar y digo, vale, pues si yo represento esto, esto lo puedo representar sin problemas y en realidad yo puedo representar esta pieza, más o menos, si la hiciera medio bien, podría representar esta pieza con todos los trozos y toda la pesca. Pero empieza a ser enseguida muy complicado representar todo esto. Entonces lo que hago es decir, vale, pues aquí rompo, represento, me quito toda esta parte de acá que no me interesa, me quedo simplemente con algo que me permita representar este plano horizontal y que me permita acotar este ángulo de acá y no represento la parte de acá porque no me da información relevante. Toda la información relevante de esa parte ya la tengo en estas dos vistas. Entonces es obligado cuando tienes
una sección circular que no está en verdadera magnitud y es utilizable cuando tienes que representar algo que puedes obviarte si te apetece simplemente para trabajar menos, ¿vale? ¿Entendido un poquito cuál es el criterio? Vale, y luego evidentemente aquí están faltando más cosas. Aquí necesitaré colocar este roto y aquí necesitaré colocar este roto para ver esto en profundidad. Pero con esto ya tengo más o menos, esto es lo que va a ser mi representación. Entonces, una vez ya he decidido cuál va a ser mi representación y lo hago en un monito y intento hacerlo lo más rápido posible para tardar unos segundos, simplemente, pues ya me pongo a trabajar per se. Y ahora intento hacerlo con un poquito más de criterio. Pues ya tengo las cosas medio colocadas y ahora ya hago esta parte de acá. Aquí hago el roto de la parte que no me interesa y aquí es donde yo tengo que colocar este roto para indicar que este agujero es pasante. ¿Y por qué esto no encaja? Ahora. Y hago aquí esta rotura de acá para indicar que este agujero es pasante y no se me puede olvidar nunca este eje que yo tengo ahí. Si vais pensando en acotación al mismo tiempo, pues también puede venir bien. Podéis ir diciendo cómo vais a acotar. Yo en este caso voy a colocarme las cosas con suficiente espacio y esperar a ver si con un poco de suerte no me piso a mí mismo. Y voy a empezar a colocar bueno, esto pretendía ser simétrico, otra cosa es cómo lo haya conseguido. Ahí tendremos esa circunferencia y aquí tendremos esta parte de aquí con este redondeo de acá y este redondeo de acá. Y aquí tendremos la huella de mi elemento que yo romperé un poquito más arriba. Y ahora rayo aquí. Intento que sea con el mismo rayado que arriba. Y no me olvido de esta línea de centros con punto raya. Y ya lo tengo colocado aquí. ¿Vale? Y me he dejado aquí espacio para poder acotar sin demasiados problemas. No me he dejado mucho espacio para poder acotar abajo, pero bueno, menos da una piedra. Entonces, ahora, si eso puedo utilizar aquí una línea finita para indicarme cuál es esta dirección de proyección y ayudarme a mí mismo. Y ahora, una vez que tengo eso, que luego lo puedo borrar, tengo aquí esta perpendicular y yo ya sé que esto va a tener aquí pues los 70 grados, la voy a colocar más o menos así. Esta va a ser la pestaña que yo estoy colocando. Esto de aquí llegará hasta esta altura y lo que os digo, voy a hacer aquí esta línea de rotura. Me olvido y tengo que borrar siempre las referencias que yo esté empleando por ahí por en medio. ¿Vale? Entonces, si os fijáis aquí, tengo este típico agujero que nos engaña, que nos encanta, que es el agujero este con forma de sombrero. Entonces, lo que voy a hacer yo es voy a hacer una representación completa del agujero ese con forma de sombrero, que está por aquí. Y fijaros que yo cuando hago un corte tengo que enseñar todo lo que está dentro de ese corte. Es decir, tengo que enseñar el sombrero al completo. Tendéis a dejaros esta arista de aquí. No, me preguntan por aquí si tengo que hacer esta línea la puedo hacer así o la puedo hacer con otra línea de corte. En general, la línea de roto esta es mejor para dejarla cuando tienes una zona en la que tengas un corte pequeño. Y cuando estás trabajando con cortes en zonas grandes, pues es mejor utilizar la cardíaca esta para romper las cosas fuera de lugar. Si aquí me haces una línea de estas otras, pues bueno, pues técnicamente tampoco está mal, ¿vale? Al final es un poco a criterio del consumidor. Venga, siguiendo por aquí. La Sí. zona que estás representando del corte no tiene por qué ser la misma 100% que la que pones en la figura. Son cosas independientes, eso lo conté el otro día y es cada vez que tú haces una representación nueva de la pieza, tú lo que haces es en el fondo tener tu figura al completo y luego decidir romper o quitar las partes. Entonces yo aquí lo que estoy haciendo es haciendo un roto, no tiene nada que ver con este otro roto de aquí. Porque Vale. fíjate además que en este caso de aquí estoy simplemente rompiendo hasta una determinada profundidad. Mientras que en este caso de aquí lo que estoy haciendo es rompiendo la pieza al completo. Entonces, esta altura de aquí la escoges de manera arbitraria como a ti te apetezca. No tiene por qué ser, no tiene nada que ver con esta de aquí.
¿vale? Igual que esta de aquí y esta de aquí no tienen nada que ver. Las puedes hacer parecidas para dejar las cosas más claras, pero no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, aquí no me puede fallar esta línea de centros y vuelvo a tener aquí ese elemento de ahí, ¿vale? Y ahora lo que os decía, yo la vista esta por A, fijaros que la podría hacer en este sentido. Lo que pasa es que entonces no se acaba de ver los dos niveles de este agujero y me parece poco claro. Yo la podría hacer en este sentido, colocarla aquí si me hubiera dejado espacio y ya está. Bueno, pues lo que voy a hacer es marcarme aquí esta flecha que pone A y ahora lo que digo es, bueno, pues paralela y os pinto en otro color lo que no forma parte de mi solución, simplemente os estoy aclarando para que lo veáis. Esta dirección es paralela a esta, ¿vale? Aquí yo me voy a representar esta pestaña. ¿Cuál es el ancho que tiene que tener esta pestaña? Pues el mismo que yo tengo aquí. Me lo llevo con ojimetría, compás o lo que tenga. Y la altura tiene que ser la misma que yo tenga aquí, ¿vale? Entonces aquí tendré un redondeado, tendré esta parte de aquí y aquí tendré las dos circunferencias concéntricas que me va a costar pintarlas más o menos iguales. Me lo voy a poner, bueno, ya diría, a ver, papel. Evidentemente estas de aquí las he hecho demasiado grandes. Pero bueno, ya de perdidos al río, asumamos que lo tenemos ahí. Entonces cojo esa pestaña y lo que hago es decir, bueno, pues marco ese elemento de aquí, marco esa línea de centros y lo que veíamos el otro día, yo ahora estoy mirando desde acá, tendré un redondeado pequeñito en este lado, que aparentemente tengo un redondeado pequeñito en este lado, y luego tendré un redondeado concéntrico con el anterior en este lado de acá. Porque al mirarlo aquí, esta pieza, la pestaña, y lo que os digo es, podéis coger algo que tenéis en casa para visualizar, yo qué sé, esto mismo, esta carcase que tenemos de aquí, esta es la pestaña que tiene el agujero, en esta vista la veo acá, ¿vale? De tal manera que la pestaña, la esquina que tiene el agujero es la de arriba, si ahora la miro y lo abato, pues la pestaña que tiene el agujero tiene que ser la de la izquierda, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esto, ya tenemos todas las vistas de la pieza definidas. Y ahora simplemente es cuestión de empezar a acotar nuestra pieza. ¿Alguna pregunta de momento hasta este sitio? Una pregunta, ¿habría que poner vista por A? Sí, totalmente. Vale. Vista por A. Esto, lo mismo que la otra vez se me olvidó, es que tengo un problema y es que cuando lo pongo aquí en el croquis ya lo tengo mentalmente tiqueado, que ya lo he hecho, y luego cuando lo hago en el final se me olvida ponerlo. Entonces, fundamental. ¿Vale? Entonces, necesitas poner necesariamente que eso es vista por A. Y lo que decía, el que me han preguntado por ahí, esta indicación que yo he hecho aquí no forma parte de mi solución. Está en color, yo eso no lo pondría. Tengo que hacerlas paralelas, pero no indico que sean paralelas. Ignacio, no estamos haciendo ningún abatimiento, estamos haciendo siempre vistas. En la normalización no se puede hacer un abatimiento, ¿vale? Un abatimiento es coger esta cara que está colocada aquí, que está colocada oblicua, y abatirla. Eso nunca lo podemos hacer. Entonces, vale, esta vista tú puedes moverla en cualquier posición. O sea, tú puedes coger este recuadrito que tú tienes aquí, pongamos que es esto de acá, tú puedes coger este recuadrito que tienes aquí y lo puedes mover en cualquier posición del plano. Lo que no puedes hacer es rotarlo, ¿vale? Sí, sí, ya yo entiendo que normalmente estáis utilizando el lenguaje coloquial, pero esto tiene un nombre, vista. Los abatimientos no se emplean en normalización. ¿Alguna preguntilla extra antes de seguir? Sí, yo tengo otra pregunta. Si por Dime. lo que sea en una de las vistas Voy a no nombrar sale aquí, muy... esto no lo haría simplemente para poder referenciar, si alguien tiene preguntas, poder referenciar las cosas y sea más cómodo. Venga, si por lo que fuera en alguna de las vistas, ¿qué? Sí, si por lo que sea en alguna de las vistas 3 o 4 no sale muy pequeña y hay algún detalle que no se vea bien, ¿hay alguna manera de indicar que lo estamos haciendo más grande o de Vale. ampliarlo? La cuestión es que como tú tienes el criterio inicial de cómo colocar las cosas, no debería pasarte eso. Si te pasa eso, lo que haces es, pones aquí B y pones aquí detalle B. Y pones esto aquí a una escala más grande
para poder representar lo que quiera que sea que te esté faltando, ¿vale? Entonces, esto es más avanzado, esto es algo que normalmente nos contamos hasta tercero, pero si te apetece, lo puedes hacer así. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando te empiezas a hacer cosas que son de la asignatura de tercero, pues me entran ganas de decirte que lo hagas como en tercero. Esta relación de escalas no puede ser la que sea, tiene que ser una determinada, entonces ya empiezas a meterte en más líos. Pero vamos, conclusión, que si te encuentras con que tienes algo excesivamente pequeño y no lo puedes marcar, puedes hacerlo, indicarlo con un detalle, que simplemente lo haces con línea así, marcas como una línea de estas, le pones un nombre y le nombras el detalle donde quieras para enseñar lo que quiera que sea que te esté faltando. Pero la recomendación es intenta que la escala de tu problema se vea todo sin problemas y evitar tener que hacer detalles. Vale, vale, gracias. Pero venga, muy buena pregunta. Bueno, está bien, estamos adelantando más allá de lo que toca. Lo que pasa es que ahora borrarlo, a ver si no borro más. ¿Alguna cosilla esta con respecto a representación? Fijaros que hacer las cosas demasiado pequeñas es un problema porque no puedes acotar, no puedes representar, pero hacerlas demasiado grandes pues también puedes tener un problema y es que no te entran en la hoja. Entonces hay que tener práctica y hacer esto que yo he hecho aquí es demasiado detalle para lo que yo tendría que hacer. O sea, si yo estoy haciendo esto para un examen, esto es lo que hago. O sea, muy, muy sencillote. 10 segundos para ordenarse las vistas. No entro en detalle en mi esquema previo. Solamente hago un monito pequeño diciendo, vale, pues todo lo que necesito yo representar lo tengo aquí representado en estas 4 vistas, pues esto es lo que luego llevo a mi elemento. No os molestéis en meter mucho detalle en vuestro croquis previo porque no, porque eso os quita tiempo para hacer el detalle que necesitáis en la solución per se. ¿Vale? Entonces, cuidado con... El croquis tiene que ser rápido y fácil para colocar un poquito. Y el croquis me puede sobrar si ya tengo suficiente dominio, si ya tengo todo tan perfectamente claro que tengo toda la idea de cómo quiero acotar las cosas, pues a lo mejor no me hace falta. Pero es una recomendación previa de cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces, una vez que yo ya tengo esto, y si no hay más preguntas en el chat, que parece que no, vamos a empezar a hacer la acotación de los elementos. Y lo que decíamos... La idea fundamental es coger cuáles son los volúmenes principales, los descriptores, como dice Javier, acotar esos descriptores y así de esa manera nos aseguramos que no estamos perdiendo información en absoluto. Entonces, por ejemplo, la cuña de queso esta que yo tengo aquí, pues lo primero que tengo que hacer es acoto cuánto mide esa altura que yo tengo ahí en la cuña de queso y luego pues tendré que acotar aquí, alargo estas esquinas y puedo acotar, por ejemplo, la distancia que hay entre estas 2 esquinas. Si luego acoto, por ejemplo, cuál es la distancia que hay entre el centro de ese agujero y el final de la pieza, lo que es el volumen principal de la cuña de queso ya lo tengo completamente definido. Ahora, me falta aquí colocar este radio de acuerdo, radio C, y me falta acotar aquí este radio de ese elemento de aquí. Acoto también cuánto vale la longitud de esta pestaña de acá, intentando dejar la cotita esta con un poquito de distancia y toda la pesca si puedo. Tengo esa cota de esa distancia de aquí, ya tengo definido esto y fijaros que ahora lo único que me queda es información aquí en altura, de tal manera que yo puedo acotar esta cota de aquí y luego o acoto esta altura o bien acoto este espesor y con eso ya tengo la información porque esta más esta me da esta de aquí. ¿Vale? Pues entonces acoto una de las dos, la que yo prefiera y puedo incluso poner que este radio es típico y de esa manera indico que este radio y este radio son el mismo. Si no, tendría que especificar que este radio de aquí es diferente. ¿Vale?
¿Podrías acotar la posición del centro con la distancia de la pestaña? Sí, efectivamente. La posición de este centro tú lo podías haber acotado con la distancia al final de esta pestaña, que por cierto la voy a poner que se parezcan un poquito más en la parte de arriba y en la parte de abajo. Pues hasta aquí se parece un poquito más. Efectivamente, tú, la posición de este elemento, yo he decidido acotarlo desde el final de la pieza para dar un poquito lo que son las dimensiones totales de la pieza, que al final es esta C más este radio te da esa longitud total. Si tú acotas con respecto a esta pared, pues también vale. A lo mejor es una acotación funcional que resulta más cómoda. Entonces son dos acotaciones que son completamente igual de válidas, Juan. Lo único que nos está faltando es esta ranura, la tenemos definida en altura, pero nos falta definirla. Primero me faltan un par de radios de acuerdo que me acabo de fijar que están también en el dibujo. Entonces, pongo este radio de acuerdo de acá y este radio de acuerdo de acá, ¿vale? Tengo ahí esos dos radios y lo que tengo que hacer es acotar de alguna manera, pues cuánto vale esa profundidad. La puedo acotar desde esta longitud o la puedo acotar hasta esta longitud de acá, ¿vale? Si no me equivoco, dime. Una cosa, Fernando, ¿cómo has dicho lo de los radios de acuerdo usuales? Vale, O tú algo puedes así? acotar, si no quieres tener que acotar todos los radios y supones que son iguales, tú puedes hacer una acotación en la que pongas R, valor, y luego pongas que es típico. Creo que se suele poner en minúsculas, pero ahora mismo no caigo. Tip o tip, no estoy seguro. Buscarlo en alguna de las soluciones de los ejercicios que están, que ahí lo pone bien seguro. Entonces tú pones RC tip y eso quiere decir que el radio de acuerdo típico es este y que cualquier radio que no esté acotado de tal manera que valga otra cosa, vale ese radio C. Entonces de esta manera yo te voy a decir pues que este y este valen lo mismo. Eso es exactamente igual de válido que simplemente marcar aquí este RC de acá porque es distinto, pues no hay ningún problema, ¿vale? Pero si tienes una pieza como esta que tiene muchos radios de acuerdo, pues simplemente decir cuál es el típico y simplemente indicar los que son distintos del típico, pues ahorra bastante trabajo, ¿vale? ¿Podría Vale, haber dos radios típicos, es decir, uno por vista? No, O... porque al final tú Vale. lo que tienes es, o sea, lo que tú puedes hacer es, puedes decir, acotar este y, hombre, se supone que el de abajo es igual, salvo que te digan lo contrario. Entonces solamente acotas este. Y cuando pones aquí tip, pues si no haces más referencia, asumo que valdrá para estos cuatro de aquí, que son los que están cerca. Y este de aquí, pues a lo mejor es diferente y hace falta acotarlo. Pero en general, cuando tú pones un radio típico, es porque es el típico para toda la pieza. Fíjate que si no empieza a ser confuso sobre cuál es. Entonces no es tan fácil de seguir. ¿Vale? Vale, gracias. Entonces, que yo Fernando, sepa, una pregunta. Dime. Eso que has hecho en las esquinas redondeadas, como de hacer una especie de esquina auxiliar para acotarlo, Sí. ¿es válido para cualquier esquina que esté redondeada? Vamos a ver, el asunto es que al final, si tú tienes una esquina, vamos a ver que me entre aquí, si tú tienes una pieza que es cuadrada, ¿vale? O rectangular, me da lo mismo, fíjate que eso no te hace falta, porque al final tú lo que estás interesado es en acotar el ancho de la pieza, y entonces en el fondo lo que estás acotando es la distancia entre esta pared de aquí y esta pared de aquí, ¿vale? ¿Cuándo te hace falta alargar las cosas? Cuando tu pieza viene de lados que no son perpendiculares. Si tu pieza viene de lados que no son perpendiculares, entonces ya no es trivial acotar esto. Y ahí es donde se suele hacer este alargadito de aquí, este alargadito de aquí, y acotar sobre esa arista ficticia que es la intersección de esas dos caras planas, ¿vale? Entonces, como aquí mi cuña de queso no es rectangular, este ángulo no es rectangular y este ángulo no es rectangular, es por el cual hago esto de aquí, de marcarme ese elemento auxiliar. Si lo que tienes es perpendicular, pues no tiene ninguna necesidad de hacerlo. ¿Vale? Vale, gracias. Perfecto. Venga, entonces, puede que se me haya olvidado alguna cota, pero de momento no estoy viendo ninguna cota que se me haya olvidado. Tenemos esta. En esta dirección tenemos esta posición de acá, la longitud total, la longitud de este elemento, tenemos esta altura, tenemos este ancho y esta es la gran ventaja de considerar que la pieza es simétrica. Si no se me da información adicional sobre la posición de este agujero en este sentido, ¿vale? Quiere decir que está centrado y que esta pieza tiene que tener una especie de pseudosimetría y que este ángulo de aquí tiene que ser el mismo que el ángulo de abajo. Entonces no me hace falta acotar nada más para poder determinarlo. Mario, efectivamente, está hablando del volumen principal, ahora pensaba meterme en agujeros y demás. Necesito determinar cuál es el diámetro del agujero
de la base de la figura. Fíjate que aquí necesitas, por obligación, acotar diámetro. Tienes una circunferencia completa, no puedes acotar radio, tienes que acotar diámetro. Entonces, como de momento tengo esta vista más llena que la otra, lo voy a acotar símbolo de diámetro y C, ¿vale? Importantísimo. O sea, uno de los fallos más tontos y más fáciles es acotar radios en circunferencias completas. Eso lo tengo que hacer con una acotación de símbolo de diámetro. ¿Listo, Mario? Venga, entonces ahora ya sí tenemos todo el volumen exterior, tenemos la única perforación que tenemos, que solamente tenemos suerte y tenemos solamente una, y ya tengo eso. La posición de este agujero lo tengo determinado por el hecho de que es concéntrico aquí, con lo cual no necesito hacer ninguna cota más, y fijaros que pues, es un número de cotas bastante limitado, me permite directamente determinar esto. Bueno, siguiendo por aquí, tendremos que esta cota de aquí vale 70 grados, porque me lo han dicho en el enunciado, con lo cual pues puedo aprovechar que conozco esa información para acotar en realidad. No tengo ninguna necesidad, puedo hacerlo completamente normal. Y ahora tengo que empezar a acotar esta pieza de aquí. Dentro de esta pieza de aquí tengo una cota que es fundamental, que es cuánto vale la profundidad de esta ranura de acá. ¿Vale? Esa es súper importante. Yo necesito, de hecho es tan importante que la voy a poner ahí dentro de la luz. Necesito poner esa cota para poder indicar. Y fijaros que no hay manera de indicar esta profundidad si no es con un roto o un corte. Porque como yo no puedo acotar contra líneas ocultas, no tengo ninguna manera de acotar ese elemento ahí si no es con ese roto o con un corte o algo similar. También voy a aprovechar aquí para acotar esta cota de acá, ¿vale? Que me da cuál es el ancho de esa pestaña. Inciso de cosas que hacen algunos de vuestros compañeros que tampoco son muy buena idea. ¿Qué es mala idea? Acotar contra esta huella, acotar el ancho de esta huella. ¿Vale? Normalmente aquí la cota funcional va a ser el ancho de esta pestaña. Si esto está en un ángulo raro, esta cota va a ser una cantidad absolutamente difícil de medir. O sea, va a ser pues, multiplicado por un coseno en un ángulo, lo que sea. Lo importante es cuánto vale el ancho de la pestaña. Entonces lo acotamos aquí y acotar en la huella no es muy buena idea. Lo que sí que vamos a tener que acotar aquí es la posición. Fijaros que en este ejercicio me lo han dado bastante sencillo porque me han dado que este punto pertenece a esa arista, este otro punto pertenece a esa otra arista. Si yo tengo cuánto vale el ancho total este, que lo puedo acotar por ejemplo en esta lista de acá, ese segmento está prácticamente definido. Solamente necesito una cota para definirlo. Lo puedo acotar con una cota de distancia, por ejemplo esta de aquí, y ya la posición de este segmento está definida y por lo tanto está definida la posición de la pestaña esta oblicua. Fijaros que eso es bastante más sencillo que el que hicimos el otro día, que en el que hicimos el otro día como esta horizontal, o sea, la huella de esta pestaña no estaba en contacto con nada, pues necesitaba dar la cota de este punto y la cota de este punto, por ejemplo, para definir la posición de esta pestaña sin que estuviera, sin que faltara definición, ¿vale? Entonces, tengo esa profundidad, tengo ese elemento, puedo acotar el alto, esto lo puedo decidir acotar aquí, por ejemplo. Tengo ahí ese alto de acá. Entonces, la pestaña tengo definido el ancho, el alto y su profundidad. De estos agujeros tengo definido la profundidad de uno que es pasante y la profundidad de otro que está acotada aquí. Ahora, en esta vista de aquí, acoto este radio de acá, que claramente es distinto, y con eso ya tengo puesta la posición de los agujeros porque están concéntricos con aquel. También voy a acotar este otro de acá porque voy a asumir que es distinto, y lo único que me falta, si no me he olvidado algo, que seguro que me he olvidado algo, son los dos diámetros de estas circunferencias. Pues puedo acotar uno aquí, el de la grande, por ejemplo. Aquí necesito poner el símbolo de diámetro y puedo acotar el pequeño aquí, que aquí puedo poner el símbolo de diámetro o puedo no ponerlo. Yo prefiero ponerlo porque me parece que queda más claro, pero la norma me permite no ponerlo. ¿Vale? Y con esto, si no me he equivocado, debería estar todo. Venga, contadme, ¿qué me he dejado? ¿Qué me falta? Yo tengo una pregunta. Al posicionar las solapas, si hubiésemos dado la cota de la otra esquina, la que está en la otra arista, Claro. ¿habría quedado sobredefinida? Si das las dos, sí. O sea, si das esta y esta, está sobredefinido. Fíjate que tú lo que tienes es
una pestaña cuya longitud es conocida, que es esta de acá, y está apoyado sobre dos lados. Entonces, tú fíjate que con el hecho de que des una cota, esto está definido. Si yo te digo que la distancia es esta está determinada. ¿Vale? Entonces, si yo te doy esta distancia, pues esta de aquí no te hace falta. Entonces, solamente necesitas dar una de esas dos cotas, una vez que está conocido el ancho. Hombre, podría ser muy maquiavélico darte esta cota, darte esta otra cota y que el ancho de esta pieza no estuviera dado y que hicieran falta, pues eso, 10 minutos de trigonometría para determinar cuál es el ancho de esa pestaña, pero entiende que no es una acotación muy ideal. ¿Vale? Yo Una tengo un cosa. par de preguntas. Pues venga, disparad, si para eso estamos. La primera es que si se pueden superponer líneas de cota si no tienes más remedio. Sí, o sea, eso es un empeño que tienen, no sé muy bien por qué los profesores de bachillerato, de que las líneas de cota no pueden cortar la pieza. Mira, en cuanto las piezas son un poquito complicadas, es imposible evitar. ¿Visteis lo que os enseñó el otro día, el primer día de normalización, Javier, de la bandeja del satélite, que es una cosa de esa tan tremenda? Las líneas de cota se te van a cruzar unas a otras. Si lo puedes evitar, adelante, evítalo. En este caso de aquí, pues a lo mejor podría haber evitado bajando el radio este un poquito más abajo. Pues sí, pero esto, que aquí se me corten, tampoco tiene mayores problemas. ¿Vale? Siguiente pregunta. La otra era que si cuando en la vista se aprecia claramente que es un diámetro, si hace falta poner el símbolo. No, es lo de que te diámetro. decía. Aquí podías haberte ahorrado ese símbolo de diámetro. ¿Vale? Vale, Aquí vale. necesitabas ponerlo porque en esta vista no se ve que eso es un diámetro. Entonces aquí es obligatorio ponerlo. Aquí puedes obviarlo. ¿Vale? Lo que no puedes obviar son los símbolos de radio. El símbolo de radio no se puede obviar. Lo único que se puede obviar es el símbolo de diámetro. Entonces es lo mismo. Si este diámetro lo marco aquí abajo puedo ponerlos en el símbolo de diámetro, aquí lo tengo que poner con el símbolo de diámetro. ¿Vale? Ok, gracias. Venga, más preguntas. Una cosa, Fernando. Sí. Si hubiésemos entendido que las circunferencias no están concéntricas con el radio de acuerdo, habría que dar la cota de la posición Claro. del centro. Si tú no Vale. tienes que esto está aquí, entonces necesitas una cota extra, dos cotas extras para posicionar en esta dirección sí. y en esta dirección ese agujero. Lo que pasa es que mirando aquí, pues tiene un aspecto bastante concéntrico. No lo sé. Sí, Efectivamente, parece, pero no lo sé yo. podrías haberlo interpretado de otra manera. Y tampoco es problemático, simplemente has hecho interpretación diferente de la pieza que no tienes uníquamente definida porque solamente tienes un par de vistas y a saber qué tienes ahí, haces una interpretación diferente. Haces una interpretación diferente y entonces tu interpretación requiere dos cotas extras, no tiene nada de malo. Mientras la interpretación no sea que esto está colocado en otro lado completamente diferente, sino que simplemente lo mueves un poquito, pues ¿qué más da? ¿Vale? Vale. Una cosa. Sí. Los radios de acuerdo, o sea, por ejemplo, en la vista 1, es que no entiendo cómo lo has marcado. O sea, el de o sea, el que está dentro de la pieza. Lo hago en grande para ver qué es lo que está pasando. Tú lo que haces es, marcas eso y lo único que haces es flechita RC. No necesitas marcar absolutamente nada más. Y no puede ser recto, ¿no? O sea, es que en todos los radios de acuerdo tienes que hacer como un giro antes de poner el radio. También lo puedes poner así, pero es cuestión de preferencia. No, me da exactamente igual. Al final, hay un criterio, es que la cota, el valor de la cota tiene que estar siempre apoyado sobre la línea de cota. ¿Vale? La línea de cota es un columpio y ese es el niño que está sentado encima del columpio. Entonces, en este caso, pues tu columpio lo tienes colocado así y el niño está colocado encima. Lo mismo me pasa con los radios y los diámetros. Entonces, tú puedes poner esto oblicuo y puedes poner aquí diámetro C y me vale perfectamente, o lo puedes poner así. Las dos son válidas. Pues habrá quien le guste más este, habrá quien le guste más este, pero no tiene mayores problemas. Lo que sí que tienes que asegurarte es que pones las flechitas adecuadas indicando cuáles son, que si queréis satisfacer completamente a Javier, en vez de hacer flechitas de indio como yo, las hacéis rellenas. Yo os diría que antes de empezar a gastar tiempo en rellenar flechas, aseguraos que tenéis el ejercicio acabado. Si tenéis el ejercicio acabado y os ha sobrado tiempo, que ya es improbable, pues os dedicáis a rellenar flechas. Pero entre tanto, pues mira, las ponéis como ponéis y ya está. Que si evitáis esto de aquí, pues mejor, porque eso es cota de carpintero y a algunos de vuestros posibles correctores no les gustan. Entonces, pues si podéis evitar esta, que lleva exactamente el mismo trabajo que esta, que es una flecha, pues mejor. ¿Vale? Entonces,
Por lo demás, no tiene más. Lo puedes colocar girado, lo puedes colocar de la otra forma y son indistintos. Una pregunta. ¿Alguna preguntilla extra? Sí. Dime. En la figura 1, ¿por qué Sí. tenemos que dar el diámetro si ya estamos dando el radio en la planta? No, fíjate, este radio es de esto de aquí, Ah, que es la exterior, y eso es de eso de ahí, ¿vale? Entonces son dos cosas Vale. distintas. Son dos circunferencias concéntricas, pero necesito definir las dos. vale, sí, pensaba que estaba definido el de dentro. Por eso es importante la flecha, ¿vale? Yo en lo que tiene la pizarra esta es que mis rotuladores son gordos como puños, entonces es difícil hacer cositas pequeñas y dar detalle. Aseguraos que cuando hagáis el examen tenéis los lápices o portaminas, si es portaminas no tiene misterio, pero si son lápices adecuadamente afilados. También os digo que para hacer los contornos de la pieza, si tenéis un lápiz blando y que se vea más bien grueso, mejor, porque yo no sé cómo narices vamos a asegurarnos que esto se vea bien en la foto. O sea, no empleéis lápices súper duros porque no se ve nada, ¿vale? Entonces, pues es importante que se vea en la foto que tengáis. O sea, a las malas subís el contraste de la cámara o lo que sea. Ramón, si la esquina no estuviera redondeado, podría haberse ideado la vista auxiliar. ¿Qué vista auxiliar? ¿Esta de aquí? ¿La vista por A? Sí, esa. No, no la puedes obviar porque si no, no sabes dónde está colocado este agujero. O sea, esto de aquí, este agujero de acá, ¿cómo sabes tú cuál es su posición en esta dirección? Si no tienes esta vista de acá. Entonces, cuando tienes una pestaña, te lo voy a decir de dos maneras. Uno con respecto a esta pieza y otra lo que se llama el metajuego. Y es, tú estás jugando una cosa que es aprobar el examen y yo estoy jugando una cosa que es comprobar si tú sabes, ¿vale? Nosotros estamos jugando a juegos distintos, pero al final pues jugamos en el mismo tablero. Entonces, mi juego es aprender si sabes, tu juego es aprobar el examen. Nunca te voy a poner una pestaña de estas que no tengas que hacerme la vista para que yo sepa si sabes orientarla y colocarla adecuadamente, porque ese es mi objetivo. Entonces, siempre vas a tener que hacer esa vista porque siempre te voy a poner un arquito, una cosa, una circunferencia para obligarte a pintarla, para yo poder comprobar que sabes cómo se hace. ¿Me explico? Sí. Vale, Alessio, en la vista 2 no hace falta una medida en la parte superior. En la parte superior, ¿qué es lo que quieres medir? ¿Qué está faltando en la vista 2? O sea, lo que yo digo es Es que no sé cómo explicártelo bien. Espérate un segundito, te doy el control, pídeme el control, te lo Sí. doy y puedes señalar en la figura y al final tardamos menos. Hala, señala. Vale, o sea, esta parte de aquí, justo. Sí. ¿Este ancho no nos faltaría? Ah, El ancho este, o sea, ¿cuánto vale este ancho de acá? sí. Fíjate que si tú tienes colocado el centro de esta circunferencia, o sea, esto tiene varios niveles. El centro de esta circunferencia tiene que estar centrado porque no te he dado ninguna cota extra. Entonces tú ya tienes la cuña de queso, sabes que tienes aquí una circunferencia de radio R y tienes dos líneas tangentes que van a este ancho de la cuña que está definido por esta cota. De tal manera que esta cara de acá y esta cara de acá están definidas. Entonces el ancho de esta pieza es exactamente el ancho que tengan entre esas dos caras planas en esa zona. Y entonces no necesitas definir absolutamente nada más. Vale, perfecto, gracias. Vale. Venga, luego tengo por ahí Beatriz, en la vista 2 no entiendo por qué está definida la huella. Vale, fíjate que la huella, nosotros lo que tenemos en la huella es, conocemos cuál es el ancho de la pestaña, porque lo tengo aquí en esta vista de aquí, ¿vale? Tenemos esa cota C que me da el ancho de la pestaña y yo lo único que tengo que hacer es, yo ya tengo que la pestaña mide pues lo que mide este boli y ahora lo que tengo que hacer es posicionarla. Vamos a imaginarnos que mi pieza es este papel de aquí, ¿vale? Entonces, si yo tengo este boli, ya conozco su longitud y lo que tengo que hacer es ver cómo está colocado este boli. De manera normal, yo puedo dar la posición de este boli y efectivamente necesitaría decir, por ejemplo, 2 cotas para este punto y otras 2 cotas para este punto. Y ya tengo el boli definido. O dar 2 cotas para este punto y dar el ángulo. Digo, 1 cota para este punto y ya estaría definido, porque la longitud la conocemos. Si doy 2 cotas para este punto y doy el ángulo que forma con esta cara, también lo tengo definido. Pero fíjate que en este caso, tu pieza se apoya en los bordes de la pieza. Esta esquina de aquí está apoyada en esta cara de acá y esta esquina de aquí está apoyado en esta cara de acá. Eso lo que quiere decir es que mi boli este solamente puede resbalar pues entre esta posición y esta posición de aquí. Entonces fíjate que esto es un solo grado de libertad. Si yo te doy esta cota de acá,
este bolillo está unívocamente definido, porque conozco su longitud, conozco que está apoyada en este lado y conozco que está apoyada en este lado. Entonces, por eso, con una sola definición, con una sola cota, tienes la huella definida. En este caso en particular, que está todo apoyado. Al hacer, vale, gracias Mateo, al hacer el corte en la pestaña podríamos poner de eje de simetría en la vista 2. No, no tenemos ninguna simetría aquí, esta pieza no es simétrica. Y también te hablo otra vez del metajuego. Como mi idea es que me enseñes que sabes, no te voy a poner una pieza simétrica porque entonces trabajan menos. Entonces, fíjate que esta pestaña no está simétrica y entonces tu pieza no es simétrica y no puedes colocar el eje de simetría. El eje de simetría solamente lo puedes colocar si la pieza es completa y 100% simétrica. Si tienes un elemento asimétrico, en este caso la pestaña oblicua esta que sale de aquí, no puedes utilizar el eje de simetría. ¿Visto? Venga, ¿alguna más o pasamos a otra cosa? Faltaría por acotar el taladro en la vista por A, ¿no? El taladro en la vista por A... Es decir, la posición del taladro. Supuesto que es concéntrico con este radio de acuerdo y por lo tanto no necesito colocar dónde está. Vale. Sí. No solamente lo he supuesto, sino que lo he hecho concéntrico. Dentro del orden de precisión de mi dibujo es concéntrico y entonces la posición de ese elemento está ahí. Si, como decía tu compañero antes, no decido que no es concéntrico, entonces efectivamente necesito 2 cotas de posición para colocar ese taladro. ¿Vale? Sí. Una cosa. Dime. En la vista 3, o sea, antes de hacer, o sea, tú quieres interpretar los 70 grados, pero la forma que haces por debajo, o sea, eso da igual, ¿no? Un poco, o sea, es que eso que has hecho tú así como en rampa. Esto lo voy a colocar así para indicar que no forman parte de la solución, igual que el símbolo de paralelismo, ¿vale? Los números no los podéis poner porque no nos hace falta, o sea, no los colocamos. Vale, la idea es que tú necesitas aquí marcar cómo está colocado ese elemento. Primera cuestión, fijaros que si empezáis el trabajo y habéis colocado vuestra hoja y habéis colocado vuestras 2 vistas aquí y os dais cuenta que lo queréis hacer esta vista, siempre podéis poner aquí una flecha, decir C y colocar esta vista por C en otra posición, ¿vale? Eso siempre lo podéis hacer. La otra cuestión es, si yo hago esa vista de manera correcta del todo, es decir, marcando todo lo que tengo que tener es algo de este estilo. Lo que pasa es que es un auténtico dolor de hacer, ¿vale? Tengo que tener algo que tiene un aspecto y además aquí tengo estos radios de acuerdo que me invitan a que esto no sea una buena idea porque ya tengo elementos que están fuera de vista, ¿vale? Entonces lo que yo tendría, esta pieza, perpendicular aquí, esta pieza si yo la estoy viendo de verdad según esta dirección, lo que acabo teniendo es algo de este estilo, ¿vale? Esa es la pieza al completo, en el que lo que estoy haciendo es ver parte de esta cara de acá, la estoy viendo aquí dentro, ¿vale? Entonces, esto es un poco un dolor de representar, porque no me aporta absolutamente nada. Tengo aquí, de hecho, estos radios de acuerdos que hace que esto se vea como elipses, entonces tengo que intentar evitar representar esto. ¿Cómo puedo hacer eso? Puedo hacer una línea de rotura directamente al ras, que a mí me gusta menos e intento evitarla, pero también cuestión de preferencia personal. Tú llegas, haces esa línea de aquí y entonces lo que haces es acotar con respecto a esta línea de rotura que está completamente al ras. Esto, pues como te dio el otro día permiso Javier, lo puedes hacer y ya está. Otra opción es cortar la pieza, por ejemplo, por aquí. Es una manera más o menos cómoda de cortar esa pieza, te ahorras dibujar toda esta parte que está por debajo, que está fuera de plano, y no tienes ese problema. Otra manera de hacerlo es lo que he hecho yo, es cortar esta misma pero en diagonal, poner una línea así y cortar esa zona. Pretendía ser una línea recta, pero bueno, ya sabemos cómo son mis rectas de pizarra, ¿vale? Pretende ser esa línea recta y ahí estamos cortando. Tanto esta como esta son soluciones válidas. Si me haces esta, estos radios de acuerdo no me terminan de convencer, pero tampoco tampoco me parecería excesivamente malo, ¿vale? Pero necesitas de alguna manera poder hacer eso. Y entonces esta solución que he hecho yo te permite acotar ese ángulo entre 2 planos que se ven como proyectantes y a mí me gusta más, pero cualquiera de ellas es válida, ¿vale? Lo tomaré como un sí. ¿Alguna preguntita adicional o pasamos a otro ejercicio? Parece que no hay mucho más. Voy a mirar un segundito. Me había preguntado alguien antes otro ejercicio.
Voy a mirar si es factible. Sí, perdón, una última cosa. Cuéntame. No sé si, creo que ya lo habías dicho antes, pero únicamente para dejarlo bien claro, que la circunferencia esa está en el medio, no se pone nada y se asume que está en el medio de Esta de la aquí. cota. Sí. Claro, o sea, la cuestión es que aquí tú lo que estás haciendo es posicionar el centro de esta circunferencia y asumes que esas dos circunferencias son concéntricas la una con la otra. Entonces, la posición en esta dirección asumo que está centrada y entonces no la tengo que acotar. Que si te quedas más tranquilo acotándola, pues la acotas, no pasa nada. Simplemente te marcas esta línea de cota, acotas esto y ya lo tienes todo completamente definido exactamente igual, ¿vale? Vale. Pero si te lo puedes ahorrar porque está en el medio, pues ya está, te lo ahorras. Luego, en la parte de acotación, como en tantas otras cosas en la vida, cuanto menos trabajes, mejor. ¿Vale? Vale, genial. Gracias. ¿Alguna más o con eso acabamos? Venga, entonces, me han preguntado por ahí por algún ejercicio de corte, que es el otro tipo de ejercicio de examen que podemos tener, y me han preguntado por el RN 37, ¿vale? Este yo lo suelo intentar evitar porque es un poco de sadismo innecesario, pero pues dado que me lo han preguntado, pues lo vamos a ver un poco, ¿vale? Entonces, voy a volver a hacer scroll para la línea de preguntas, por si alguien... Ya sé que por eso lo has preguntado, porque es sadismo innecesario. Vamos a ver, este se nos fue un poquito de las manos. Primero voy a hablar de cuál es la metodología que tenemos que utilizar para resolver estos tipos de problemas y luego vamos a hablar un poquito de cómo es la resolución de este ejercicio en concreto y luego al final voy a hacer un poquito de trampas y os voy a enseñar el 3D para enseñaros qué es lo que está pasando aquí, ¿vale? Que es a lo que vosotros no tenéis acceso en el examen, pero bueno, yo sí, entonces vamos a trabajar un poquito en este y vamos a ver qué es lo que tenemos. Entonces nos fijamos aquí que tenemos una pieza en la cual aquí tenemos este elemento que es más ancho, que podemos comprobar que se tiene que corresponder con este elemento de aquí. Es lo que os decía, lo que siempre tenéis que hacer es utilizar la dirección de proyección para intentar visualizar qué es lo que está pasando ahí, ¿vale? En el caso del ejercicio que os vamos a poner, pues yo qué sé, pegáis una regla a la pantalla o algo. No sé yo muy bien cómo los vais a poder hacer, pero tenéis que hacer algo de este estilo. Tenéis que hacer algo en el que podéis decir, vale, pues yo necesito identificar con qué se corresponden cada una de las cosas. Entonces, ahora nos encontramos con que esta línea de aquí se tiene que corresponder con esta parte de aquí. Fijaros que aquí yo tengo que tener un puñado de líneas discontinuas, una encima de otras, que se corresponden entre sí. Entonces, fijaros lo primero, que aquí yo tengo un hueco. Yo tengo esta cara de acá y esta cara de acá. Tengo que acordarme de mover el lápiz más lento, que resulta que esto se graba a 15 FPS y entonces no puedo moverme muy deprisa. Preguntan si se puede imprimir el ejercicio durante el examen y hacerlo en la hoja. Vamos a ver, en principio, como no podemos asegurar que todo el mundo tenga impresora, no se puede hacer eso. En principio. Estamos todavía considerando ese tipo de cosas, porque entonces si tú puedes imprimírtelo y trabajar sobre la impresora tienes una ventaja tremenda sobre aquel que no puede hacer eso porque no tiene una impresora en casa. Parece que se va a pasar la ley de la normativa en la que se permite la vigilancia con webcam, en cuyo caso pues encima no lo vas a poder hacer sin que yo me entere porque te voy a estar mirando. En principio os daremos unas instrucciones sobre cómo hacerlo y lo tendréis que hacer todos igual, ¿vale? Venga, lo que estaba diciendo, entonces tenemos este elemento de aquí y este elemento de aquí se corresponden con esta parte exterior de acá. Toda esta parte del interior se tiene que corresponder con esto que yo estoy viendo aquí, ¿vale? Entonces, si yo sigo interpretando este elemento y sigo viendo lo que tenemos, digo, venga, vale, pues esta arista se tiene que corresponder con esto. Si sigo mirando esas líneas, fijaros que yo aquí tengo esta línea discontinua que sigue durante toda esta parte, que se tiene que corresponder con esa arista del cilindro, del agujero cilíndrico. Entonces yo sé que esto de aquí se tiene que corresponder con un agujero cilíndrico pasante por aquí abajo. Y por algún motivo esa línea aquí está discontinua, es decir, aquí hay algo que falta. En esta zona central yo tengo algo en el cual no tengo este agujero, sino que tengo otra cosa. Entonces, ahora tenemos que interpretar a ver qué puede ser eso. Siguiendo por aquí arriba, tengo estas tres líneas de acá
que se corresponden claramente con esta arista que yo tengo aquí arriba, ¿vale? Porque no tienen otra manera de ser. Entonces, fijaros que lo que parece claro aquí es que tenemos este trozo de aquí, este trozo de aquí, toda esta zona de acá, y este trozo de aquí, los tres se tienen que corresponder con este contorno que tenemos aquí arriba, ¿vale? Que son esta cara inclinada, esta cara horizontal y esta otra cara inclinada, porque no tienen otra cosa con la que se puede corresponder. Entonces, claramente, eso se corresponde por aquí. Aquí tenemos otra zona en la que tengo otra cosa diferente, que ahora tendremos que intentar estimar qué es lo que hay, y aquí tendremos otra cosa en la que tengo otra cosa diferente, que ahora tendremos que intentar estimar qué es lo que hay. Si sigo trabajando por aquí, me encuentro con que tengo este cilindro de acá, y este cilindro de acá se corresponde con esta cara de aquí, de ese cilindro. Una de las cosas que se interpretaron peor cuando se hizo este ejercicio es que muchos de vuestros compañeros interpretaron este cilindro como un agujero, cuando lo que tenemos aquí en realidad es un pivote que sobresale, ¿vale? Lo que tenemos aquí es un cilindrito que sobresale por encima de lo que quiera que sea la cara que tenemos por aquí arriba, ¿vale? Y eso lo podemos ver por el hecho de que lo único que tenemos por delante es este cacharro de aquí, que ya hemos visto que se tiene que corresponder con esta cara de aquí y esta cara de aquí. Si hay algo que no se entienda en lo que estoy diciendo, por favor, paradme, ¿vale? Porque yo la pieza me la conozco, sé que hay partes de la interpretación de esta pieza que las voy a hacer más sencillas porque ya la he visto muchas veces. Si hay algo que no veáis, pues me tenéis que decir qué es lo que no estáis viendo. Entonces, ya he llegado hasta el eje, donde, por cierto, aquí faltan las líneas del centro de este agujero. Podéis echar la bronca a quien quiera que haya hecho esto. Y lo que tengo que hacer ahora es decir, bueno, pues lo único que me queda por interpretar es esta curva de aquí abajo. Ya he visto con qué se correspondían estas caras curvas y lo que tengo que ver es con qué se corresponde esta cara de acá, que es esta cara curva que yo tengo aquí. Fijaros que esta cara curva tiene que venir entre estos dos laterales, entonces tiene que corresponderse con algo que vaya entre todo este lateral de acá. ¿Vale? ¿Qué candidatos tengo? Pues por un lado voy a hacer algo que tampoco podéis hacer en el examen, pero que lo voy a hacer ahora para interpretarlo mejor. Esta cara de aquí, ¿vale? Se tiene que corresponder con esta cara de acá, ¿vale? Por arriba. Y se tiene que corresponder con esta cara de acá también por arriba. Fijaros que en realidad la pieza es simétrica y si yo interpreto solamente la mitad, pues ya lo tengo solucionado. Pero la cuestión es que esta misma cara se tiene que corresponder también con esta zona de aquí, por la parte de abajo. Fijaros que yo tengo esta línea discontinua de acá y esta línea discontinua de acá, que no pueden corresponderse más que también con esta línea de acá. Entonces, lo que está pasando aquí es que yo tengo la parte de arriba del puente este en un lado y la bóveda del puente un poquito más adelante coinciden exactamente en altura. ¿Vale? ¿Visto un poco? Una pregunta, eso último de saber dónde está el arco ese, ¿es por descarte de las partes que quedan de la pieza? Claro, es que no te queda nada más. Tú fíjate que tienes que tener este elemento de aquí, que es un elemento de arco. En esta zona de acá no tienes absolutamente ninguna línea continua que se corresponda con nada. Entonces no puede ser más que este arco, que es el único que no tiene ninguna línea continua que no se corresponda con nada. En esta parte de aquí abajo no tienes ni una sola línea discontinua por aquí dentro, lo cual quiere decir que aquí tienes que tener una cara que tiene que ser continua y sin ningún tipo de interrupciones. Y la única opción que tienes entre estos dos anchos es ese arco de acá. ¿Vale? O sea, no te niego que no sea de una interpretación complicada. Esta pieza es difícil de ver y no es trivial. Las líneas discontinuas que van de izquierda a derecha en la planta, a ver, Juan, no sé exactamente a qué te refieres, entonces pídeme control y te enseño a qué me estoy refiriendo porque no sé exactamente a cuál te refieres. Digo o sea, la parte del centro. ¿Esto? No, es lo que está justo, o sea, justo debajo del cilindro. ¿Esto de aquí? Sí, esas líneas discontinuas. Vale, fíjate que lo que está pasando aquí es que en la parte de abajo tú tienes, por un lado, esta base, que es lo que estás viendo aquí en estas líneas discontinuas, y aquí tienes un plano, que es la que tú me estás preguntando, en el que esto pasa a tener esta forma de acá. ¿Vale?
Voy a enseñaros un segundito el 3D y así vemos de qué estamos hablando. A ver, la pieza es esta de aquí, ¿vale? Entonces, lo que os decía, la gracia que tiene esto es que este arco y este arco son coincidentes, son a la misma altura, de tal manera que cuando yo lo miro desde este lado, veo los tres arcos uno confundido encima del otro. Entonces, por eso estamos teniendo esa representación que tenemos ahí. Entonces, tenemos la pieza es más estrecha, salvo en esta pieza, en esta parte que yo os tengo aquí, y eso es por la cual tenemos esa cara de ahí, que es la cara lateral de toda mi solución, y ahora lo que tenemos es, o bien tenemos la cara oblicua, que la tenemos aquí, aquí y aquí, o bien tenemos la cara cilíndrica, que la tenemos aquí y aquí, y también por abajo. Y la tercera opción por abajo es tener este otro cilindro que yo tengo ahí. De tal manera que los cortes que me están pidiendo son... Un segundito. Este es uno de los cortes que me están pidiendo. ¿Vale? De tal manera que yo aquí lo que tengo que indicar es que efectivamente esta cara y esta cara están a la misma altura, de tal manera que ese reborde que yo tengo ahí sea el mismo. Y entonces tengo que darme un segundo. Lo voy a hacer directamente. A ver si funciona. Tengo esa sería la línea de intersección de mi corte, de todo lo que estoy viendo. Y luego tendría que marcar también pues todas estas líneas que son las de las aristas que yo estoy viendo por detrás del plano de corte con el que estoy trabajando. ¿Visto un poco? Insisto, esta yo te admito que es de las de interpretación más complicada. Pero vamos, se puso en examen hace tampoco demasiado tiempo. O sea, no está tampoco tan fuera de lugar. Entonces ya tenemos ahí ese corte de aquí. En el alzado, porque hay una línea discontinua pegada al suelo. A ver, déjame que vea a qué te estás refiriendo. Vuelvo aquí a la cámara. A ver, esto no es una línea discontinua, es una línea de punto raya. Aquí lo que me está indicando es la línea de centros. ¿Te referías a eso? Mario. Vale, fíjate, línea de punto raya distinto de línea discontinua. Cuidado que esa es la función de que el tipo de línea es súper importante para hacer la interpretación. Entonces no podemos confundir una línea de punto raya con una línea discontinua. Entonces, luego aquí en esta zona de acá, fijaros que yo para hacer este corte tendremos dos planos distintos. Y voy a haceros también lo que os digo que no debéis hacer vosotros para evitármelo pintar aquí abajo. Pero bueno, en este plano de acá lo único que tenemos es la zona del pivote y la zona arriba tendrá que ser la zona de las caras planas, es decir, arriba tendremos esta zona de acá y en la parte de abajo tendremos la zona de la bóveda, de tal manera que lo que veremos será esto. Eso es lo que veremos cortado en este plano. El simétrico hacia abajo. Cuidado que la orientación de las vistas es importante. Lo que estoy haciendo simplemente es indicar de manera rápida qué es lo que estaríamos viendo como cortado. Sin embargo, en el plano B, lo que nosotros tenemos es que en la parte de arriba tendremos este arco que hemos pintado en rosa y en la parte de abajo estaremos en la parte que es toda la base y el cilindro. Y entonces veremos esta parte de aquí. ¿Vale? Entonces, esa sería las dos zonas que tenemos en ese corte. Y luego tendremos que ver la parte del fondo. Fijaros que aquí en la parte B, pues veremos esta arista, bien, pero no veremos el pivotito, porque el pivotito está por detrás nuestro. Y en esta parte de aquí veremos esta arista de aquí, porque lo que será es esta arista que yo tengo de punta colocada acá. Para que se vea un poco a qué me estoy refiriendo, os vuelvo a poner el 3D. Y fijaros que lo que yo estoy diciendo es que, ¿dónde estoy? Tendremos, aparte de ese corte que ya hemos hecho aquí, uno de los cortes que me están pidiendo es aquí en el plano medio, de tal manera que lo que tendremos que ver es esta sección de aquí y tendremos que ver también esta arista de acá, ¿vale? Esa arista de acá
Lo digo porque el otro día me la preguntaron en una tutoría y era la que se habían dejado. Entonces, pues aprovecho que el fallo de un compañero vuestro para deciros qué cosas se os pueden olvidar. Esta arista de aquí no se me puede olvidar porque es una arista que yo estoy viendo cuando estoy haciendo ese corte en el que solamente estoy viendo la parte de la izquierda. Y luego el otro corte que tendría, pues sería a una altura aquí como a mitad, y fijaros que eso, que lo único que vería sería este arco de aquí, y por abajo vería este arco de aquí y esta cara plana de aquí. ¿Visto más o menos? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esta parte de esta pieza? ¿No? En el corte hay que, bueno, en el B hay que representar la parte que es vertical. ¿A qué te refieres con vertical? O sea, en el plano de corte está como dividido en dos y hay una parte vertical. ¿Esa se representa? Ah, vale, ya creo que ya entiendo a qué te estás refiriendo. Vale, este corte, espérate que vuelva a compartir cámara, porque no me sale la cámara para compartir. Aquí. Vale, en este corte de aquí, yo, de hecho, ni siquiera os lo hubiera contado lo que os contó Javier acerca de los planos oblicuos. Los cortes sobre planos oblicuos no se emplean prácticamente nunca porque son innecesarios y confusos, son más difíciles de hacer con una herramienta de CAD que cualquier otra cosa y entonces no se emplean nunca. Esto es un corte por planos paralelos. Tú lo que estás haciendo es, estás cogiendo esta pieza, estás eliminando todo lo que está en el lado de las flechas y lo estás mirando según esta dirección. De tal manera que esta parte de aquí, tú no la ves porque está proyectante. ¿Vale? De tal manera que tú lo que cortas es lo que ves aquí y luego lo que ves aquí. Los cortes esos que aparecen en la teoría y demás, en la que tú tienes una pieza y te dan un plano de corte de este estilo, no se emplean prácticamente nunca. Son incómodos y no tienen ningún sentido, desde mi punto de vista. Evidentemente, pues cualquiera puede luego tener otra opinión, pero yo prefiero obviarlos porque me parecen completamente innecesarios. Lo que estamos viendo aquí es un corte de este estilo. Te lo pinto en otro color porque paso a hacer líneas y puntos. Es un corte de este estilo en el que tú haces es tener varios planos de corte y representar la pieza según esa dirección. Pues lo que tú haces es representar tu pieza y no separas entre los distintos planos de corte. ¿Vale? Tú tienes aquí tus agujeros, que algunos serán pasantes y otros no. Imagínate que estuvieran alineados, ¿vale? Y eso es lo que tú estás representando. Es decir, toda esta parte de aquí lo único que es una zona entre cambios de plano. En el fondo, lo que participa en el corte per se es este cacho de aquí, este cacho de aquí y este cacho de aquí. Esto de acá no lo usas, ¿vale? O sea, simplemente es para indicar dónde estás cambiando de plano de corte. Perfecto. ¿Alguna duda extra? ¿Habéis intentado hacer el 38, que fue con el que empecé rápidamente el otro día? Aquí contarme vosotros, o sea, opciones. O bien hago el 38 o bien hago un croquis rápido del examen del año pasado de la parte de pieza. Entonces, a voluntad. Vamos a hacer la típica votación en chat. ¿Qué queréis que haga, A o B? Cojonudo. Ah, muy bien, estáis al 50%. Venga, parece que van ganando las Bs, así que voy a hacer el B. Y luego, si eso, hablo un poquito del A y de las particularidades que tiene. Vale, venga, vamos a trabajar un poquito con este ejercicio de aquí, que además creo que no tengo el 3D, con lo cual pues tiene que ser a cuchillo. Lo que os decía, lo que tenemos que hacer es hacer una interpretación de qué es lo que está pasando aquí. Fijaros que en ese sentido el problema es más o menos sencillo porque me está dando solamente un plano de corte y en ese sentido pues es más fácil, pero es complicado porque la pieza tiene varios elementos que son ahí bastante variados, por así decirlo. Entonces, fijaros que es una pieza simétrica que me están cortando por el plano medio y que yo puedo decidir intentar visualizar qué es lo que está pasando en el corte en la parte de arriba, pero luego tendré que hacer la simétrica hacia abajo, ¿vale? Es fundamental que yo
coja esta pieza y la coloca en la parte de abajo. Lo que voy a hacer yo ahora de rayar aquí arriba cuál es el corte, si lo hacéis en un examen, lo hacéis en flojito y lo borráis después, porque el enunciado lo tenéis que dejar lo más prístino posible para ver qué es lo que está pasando ahí. Es decir, no podéis contestar nunca sobre la vista que ellos están dando, tiene que estar aquí abajo. Súper importante porque la orientación de la vista es fundamental, pero bueno, incluso en el caso de que me estuvieran pidiendo la vista AA colocada hacia arriba, yo no lo podría hacer en esta vista de aquí. Insisto, sé que no es muy aplicable para esta parte del examen porque no vais a tener el enunciado físico, pero pues, os lo explico de todas maneras, yo qué sé, para tercero, para lo que sea. Vale, entonces tenemos este elemento de aquí. Lo que os decía el otro día es que tenemos que intentar empezar a identificar cada uno de los elementos a base de llevarnos aquí paralelas. Entonces nos podemos dar cuenta que aquí lo que tenemos es este agujero que se corresponde con este y este agujero que se corresponde con este, que son estos dos agujeros que son pasantes. ¿Por qué digo que son pasantes si aquí llegan hasta esta línea discontinua? Fijaros que esta línea discontinua que yo tengo aquí, ¿con qué se puede corresponder? Pues mirando por acá es una cosa que está en la parte de abajo de la pieza y entonces tiene que corresponderse con algo que esté en línea discontinua en esta vista de acá. Y lo único que yo tengo es esta línea de acá, es lo único que se puede corresponder con esa cara de ahí abajo. ¿Más pruebas que me dicen que eso es una cosa que se corresponde con la otra? Pues fijaros que esta línea de aquí se corresponde con esta línea de aquí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando ahí es que yo tengo una cara que es como una especie de cilindro de este aspecto, ¿vale? Un trozo de cilindro, madre mía, qué dibujo más horrible. Yo tengo ahí esta pieza de acá, más o menos, y lo que está pasando es que alguien le ha hecho una ranura a ese cilindro por acá y le ha quitado toda esta parte de aquí abajo. Entonces, al hacer esa ranura, tenemos el vaciado en la parte de aquí y por eso, si yo esto lo miro desde el lateral, efectivamente, esta arista de contorno aparente luego me lleva a esto y luego me llevo a esto de aquí. De tal manera que este rebordecito de aquí se corresponde con esa recta que yo tengo colocada ahí de punta que obedece a ese vaciado de acá. Entonces vemos que este vaciado llega hasta aquí. ¿Hasta dónde llega eso? Pues fijaros que eso tiene que corresponderse con esta línea de acá. Entonces lo que está pasando es que este vaciado de acá viene recto y luego tiene aquí una salida de herramienta curva que en este punto de aquí será tangente y por eso no tengo ninguna línea. Entonces lo que tengo aquí es que tengo esta pastilla con forma aquí circular con un vaciado que es plano en esta forma y aquí llega a ser curvo hasta tener este punto de acá. Entonces, en este plano, e insisto, esto no debería hacerlo aquí, pero lo voy a ir haciendo para visualizarlo, lo que tendríamos cortado es esto de aquí. ¿Vale? Los agujeros los tengo pasantes en esa zona y la cara inferior que yo estoy trabajando es este plano de acá. ¿Vale? Si sigo interpretando qué más tengo aquí, fijaros que yo tengo esta línea de acá se corresponde con esta cara oblicua que yo tengo aquí. Como esa cara oblicua no está en mi plano y va a estar cubierta por otras cosas, yo me voy a poder olvidar de esa pieza de ahí porque no la voy a emplear para absolutamente nada. ¿Vale? Si sigo interpretando y digo, venga, ¿qué más tengo por acá? Pues tengo esta línea oblicua de aquí, esta de aquí, se tiene que corresponder con estas dos rampitas que tengo aquí. Entonces, fijaros que lo que yo tengo aquí son dos nervios oblicuos que van desde la cara de arriba hasta este punto de acá. Esos nervios, si estuvieran en el plano de corte, no los tendría que cortar, pero tampoco los tengo que cortar simplemente por el hecho de que están fuera de mi plano de corte, ¿vale? Esos nervios los tengo aquí y aquí, de tal manera que sí que los voy a ver en mi corte, pero no van a formar parte de mi solución, ¿vale? Si ahora sigo interpretando y digo, venga, pues vengo por acá y me encuentro con que este rectángulo de aquí grande que yo tengo aquí se tiene que corresponder con este cilindro que yo tengo acá. Y si me fijo, esta línea discontinua que pasa de un lado a otro y esta de aquí se tienen que corresponder con este agujero de acá, lo cual quiere decir que esta pieza de aquí es un cilindro que es completamente pasante y tiene un agujero que es completamente pasante. Entonces, cuando yo venga, pues esto va a tener que formar parte de mi pieza. No sigo por aquí arriba porque ahora tengo que interpretar el resto de las cosas.
Entonces, ¿qué más tengo aquí arriba? Pues esta línea de acá se tiene que corresponder con este nervio de aquí. Tengo este otro nervio que yo tengo acá. Fijaros que como ese nervio lo estoy cortando por un plano que no es su plano medio, sí que lo corto y sí que lo rayo. ¿Vale? Entonces esto lo puedo ver así. Más o menos. Y fijaros que esta parte de aquí arriba, ¿con qué se tiene que corresponder? Con esta pieza que está por aquí y por aquí. Y no sé por qué está esa línea de ahí en medio. Porque esa línea no debería aparecer. Así es la intersección. Y esta línea de aquí en medio, ¿vale? Es la intersección de este cilindro con este plano. Eso se corresponde con esta arista de ahí que está prácticamente pegada. ¿Vale? No está exactamente igual, pero está prácticamente pegada. Lo que quiero que veáis es que esta cara de acá, sobre todo en el otro lado, me da muchas pistas acerca de dónde está. Fijaros que esta cara de aquí solo se puede corresponder con esta rayita de aquí y con esta rayita de aquí. Esto que vemos aquí son dos orejetas que sobresalen, una por un lado y otra por otro. ¿Vale? Tenemos una orejeta que sobresale por aquí y otra orejeta que sobresale por aquí. Y exactamente igual, todo este trozo de la pieza que yo tengo por aquí son una pared por aquí, otra pared por aquí y toda esta zona está hueca. Fijaros que yo no tengo ni una sola línea discontinua por aquí dentro, lo único que tengo son el contorno aparente de la pieza, lo cual quiere decir que toda esta zona de aquí está vacía. No tengo absolutamente nada dentro. Una vez vuelva por aquí, tendré que esto vuelve a estar cortado. Fijaros que yo aquí no tengo agujero, con lo cual tengo el corte al completo. Y la parte que yo estoy cortando, es decir, si me estuvieran pidiendo una sección, la sección sería la equivalente a la que tengo yo aquí. Ahora lo que tengo que hacer es terminar, ya he visualizado esto, y ahora tengo que hacer la representación del corte de manera adecuada y ver todo lo que veo por detrás. De tal manera que todo esto lo veré por detrás, todo esto lo veré por detrás y habrá una serie de cosas que no veré, como por ejemplo esta cara oblicua que hemos dicho aquí, pues esa no la voy a ver porque no la tengo oculta por el resto de la pieza. Pero esa es la interpretación que tenemos. Fijaros que para ayudar a identificar que estas orejetas son solamente en esta zona y en esta zona, fijaros que tengo esta línea discontinua que claramente se corresponde con el agujero y esta otra línea discontinua que claramente se corresponde con el otro, con el agujero, y están solamente en esta zona de aquí. ¿Listo? Bueno, pues esa sería la mecánica. Esa sería la mecánica de visualizar qué parte está colocada dentro del plano y qué parte está fuera del plano. De tal manera que al final lo único que nos quedaría sería terminar de hacer la representación, que de hecho pues os voy a poner la solución porque viene a ser más o menos al mismo nivel de calidad que podría haber hecho yo ahora mismo mano alzada. Y entonces fijaros que tiene la misma interpretación que habíamos hecho. ¿Vale? Tendremos aquí estos dos agujeros, que efectivamente son pasantes en la zona en la que estoy cortando. Aquí lo que estaré viendo será la parte de atrás, esa cara plana de ahí. Y luego esta orejeta la vemos de manera continua. Vemos ese nervio que tenemos ahí porque lo tenemos más allá del plano. Y por lo demás, pues lo vemos así. Cuestiones importantes. Fijaros que yo no puedo tener líneas continuas en el interior de una pieza, ¿vale? Cosas que se ven que están mal, sobre todo cuando la gente lo que hace es calcar esto. No me podéis marcar aquí la continuación, no sé si estáis viendo bien el ratón, voy a ponerlo con la mano, que no es lo que quiero hacer, pero se ve mejor. No me podéis poner aquí la continuación del cilindro, ¿vale? Vuelvo un momentito a la cámara y os enseño cosas que no se pueden hacer en un problema de estos. En un problema de estos lo que no puedo hacer es decir, vale, pues yo vengo por aquí abajo, tengo mi circunferencia al completo y ahora lo que tengo este elemento de aquí y este elemento de aquí, bla, 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 y dejarse esta pestaña de aquí. Esta parte de aquí está mal. Yo no puedo tener una línea continua en el interior de una pieza. Estoy haciendo un corte. Esto
forma parte del interior de la pieza y esto también forma parte del interior de la pieza. Entonces no me puedo dejar ese corte ahí dentro, ¿vale? Si yo tengo esto aquí, primero no se me puede olvidar las líneas de centros, súper fundamental, y luego cuando yo estoy haciendo el rayado, que lo voy a hacer con otro color, madre mía, esto lo he hecho bastante más corto de lo que tocaba. Venga, esto pongamos que es la línea de centro de uno, esto es un agujero, esto es otro agujero, esta es la línea de centro. Cuando yo estoy rayando aquí, el rayado no puede atravesar ninguna línea continua. Entonces, si tengo una línea continua como esa, la tendré que eliminar. Exactamente igual, cuando yo hago aquí el nervio, esta línea continua de acá la tendré que eliminar, porque no puede estar ahí, porque es parte del interior de la solución. ¿Visto eso? Os lo digo porque, insisto, son problemas de resolución bastante comunes. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos es que la zona cortada tiene más o menos esa pinta. Luego, aquí tendremos esta zona de acá. Aquí tendremos un horizontal. Aquí tendremos esto. Volvemos a tener aquí este rayado. Os recuerdo, empleando otro color en lugar de emplear línea fina porque no tengo otra cosa, pero no podéis emplear colores en esta parte. Aquí tendremos esta zona de acá que llega hasta aquí abajo y delante tendremos esta línea que está por aquí adelante, ¿vale? Entonces, cuidado con dejarse esos cortecillos de por medio y cuidado con olvidarse las partes que faltan. Es decir, aquí me está faltando este trozo de aquí y este trozo de aquí que llegará pues hasta aquí. Y lo que os decía, aquí te dice croquizar. Si tenéis un pulso como el mío, más os vale que cojáis una regla para hacer esto, que tardáis exactamente lo mismo y os queda sensiblemente mejor. ¿Vale? Pero eso, quería comentaros esto porque es un tipo de fallo súper importante. Otro tipo de fallo súper importante es dejarse ese eje que se corresponde con ese agujero que está más allá del plano de corte. Se tiene que seguir representando porque forma parte de la pieza que yo me estoy quedando. ¿Vale? Venga, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio o hago el siguiente? Una cosa, ¿el vaciado hasta dónde llega? O sea, hasta el cilindro. Esto es así también. Ah, ¿vale? Vale. Y efectivamente, volviendo a decir lo mismo, también estaría mal esta recta de aquí y eso de aquí. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado cuando estéis haciendo este tipo de ejercicios, voy a enfocar un poquito mejor, cuando estéis haciendo este tipo de ejercicios, que primero hacerlo con un cierto cuidado y luego repasad el contorno una vez que ya os habéis asegurado que tenéis absolutamente todo el elemento representado. ¿Vale? De tal manera que el contorno aquí sería pues este, luego viene por aquí, luego viene por acá, luego viene por acá, pero luego continúa por aquí y llega hasta aquí, ¿vale? De tal manera que todas estas líneas por el medio faltan. Y efectivamente, tampoco se os puede olvidar. Entonces, por eso aquí no se puede hacer. Primero, porque la normalización no funciona así. Y segundo, porque entonces, ¿cómo sé yo si esta línea te la has querido dejar o simplemente es que no has cogido el Tipex para borrar? ¿Vale? Pues así es como lo tenemos que hacer. ¿Alguna preguntilla adicional? ¿No? ¿Pasamos al siguiente ejercicio? Venga, pues si nadie tiene ninguna duda, pasamos al siguiente ejercicio. Estos ejercicios de cortes los lo hizo Javier, me parece, con lo cual pues tenéis unos cuantos ya hechos y eso lo podéis utilizar para trabajar. Venga, este ejercicio de aquí, ¿vale? Entonces tenemos esta pieza de aquí, es una lástima que no la tenga, pues la tenía impresa en 3D, que me la imprimí para la revisión del examen. ¿Y qué problemas fundamentales tuvieron vuestros compañeros del año pasado a la hora de realizar esta pieza? Bueno, pues el primer problema que tuvieron, asombrosamente, es que mucha gente no se dio cuenta que este cilindro sobresalía por aquí de la pieza. A pesar de estas dos vistas, hubo una componente bastante importante de gente que decidió que el cilindro aquí vio que efectivamente estaba rasante, pero aquí no vio que sobresalía y entonces hizo la pieza completamente simétrica con respecto a este plano medio sin darse cuenta de que ese cilindro estaba por ahí pasante. ¿Vale? Entonces, de cara a ver cuáles las vistas principales de esto, pues está claro que tendremos que tener una vista de este estilo en la que veamos esto así. Lo hago súper rápido.
Eso me conducirá a, primero, aquí poder hacer el roto para indicar cómo es esto, y segundo, hacer esta vista de acá en la que yo pueda ver esto aquí en verdadera magnitud, y luego tengo que dar la información acerca de dónde está colocado esto, o sea, qué pinta tiene este agujero de aquí, de alguna manera. Y tengo diversas maneras de dar esa información. Fijaros que aquí nosotros tenemos que indicar cómo son esta cruz, que es donde yo tengo colocado este elemento, y segundo, tengo que enseñar cómo es este cilindro, que tiene un agujero pasante y que sobresale por la parte de atrás de la pieza. ¿De qué año es este ejercicio? Es el del año pasado, justo. ¿Vale? Es el PI 2 de 2019. Entonces, la idea es, nosotros podemos mostrar esta información en varias vistas, ¿vale? Podríamos intentar enseñar, vale, esto no tiene nada que ver, podríamos intentar enseñar esto y podríamos decir, bueno, pues yo puedo hacer un corte por aquí, por ejemplo, y enseñar en un lateral, y de esa manera enseño toda la información. Y luego hacer una planta para enseñar solamente la forma que tiene esta cruceta. Bueno, pues la idea es que yo puedo hacer toda esa información en una sola vista de la base. Si hago esa vista de la base con cierto criterio. ¿Vale? Aquí haría un roto de la parte que no quiero ver. ¿Y cómo es el corte ese que voy a hacer? Bueno, pues el corte ese que voy a hacer va a ser este corte de aquí. ¿Vale? En ese corte de aquí, se supone que estoy llegando hasta el punto medio, en la parte de la izquierda voy a poder enseñar qué forma tiene esta cruceta, en la parte de la derecha voy a poder enseñar qué forma tiene este cilindro y hasta dónde llega, y además tengo toda la información necesaria para representar esta planta. Entonces, esto me permite hacer esta representación simplemente con 3 vistas. ¿Que no me doy cuenta que puedo hacer este corte que me da toda la información? Pues podría simplemente haber hecho una rotura aquí con huella del cilindro para representar la forma que tiene el nervio, es decir, aquí simplemente enseño la cruz, que a ser posible tiene que ser simétrica, y luego una vista adicional con un roto o lo que sea para enseñar este cilindro, ¿vale? Pero yo me doy cuenta que solamente con esto tengo toda la información necesaria para poder representar absolutamente todo lo que necesito yo de mi pieza. Entonces, pues vamos a pasar a ello y voy a empezar borrando la pizarra. Entonces, fijaros que si os fijáis en los ejercicios de exámenes, lo menos que venden es una lista oblicua sencilla. O sea, mínimo os pondremos eso para ver que os habéis enterado de vistas oblicuas estándar. Habrá veces que os pondremos una lista oblicua doble y la pieza será más sencillo por otros lados. Habrá veces que tendremos una pieza como esta, que efectivamente solamente tiene una vista oblicua sencilla, pero tiene este cilindro de acá que requiere un poquito más de información. Entonces, lo primero, dime. Sí, o sea, en vez de hacerlo representando cortes, haces, o sea, la primera columna, el segundo dibujo que te enseña, en plan... ¿Esto? No, abajo. Este. Ese. Tú lo miras, o sea, justo por el lado contrario por donde estás poniendo el dedo, pero cortas la parte que es oblicua, en plan, haces como un roto. Ahí, el problema que tienes miras es de ahí cómo estás poniendo... Necesitas hacer una rotura para poder enseñar que este agujero es pasante y necesitas dar suficientes vistas para poder enseñar qué forma tiene esta cruceta. Hacer eso sin rotos es prácticamente imposible. O sea, no, me refiero que hacer un roto de la parte que está inclinada para no mostrarlo ahí, o sea, solo sí, mostrar la parte de eso siempre te vas a quitar esta parte de aquí para no mostrarlo. Para enseñar aquí cómo son las crucetas, luego enseñar cómo sería lo que acabas de tapar, con una flecha y una vista de planta. Espera un segundito. Voy a hacer a ver si acierto lo que creo que estás diciendo. Si tú tienes simplemente esta vista de aquí y ahora simplemente haces una vista en planta, y aquí efectivamente rompes lo que está fuera, lo que sea, no tienes ni pajolera idea de dónde está el plano de esta cruceta. No sabes si está es aquí. que no digo eso. Y una vista desde el lateral. Sí, justo, mirarlo ahí y romper la parte, o sea, quitar la parte oblicua, luego en planta y luego enseñar la parte que acabas de romper. Que ya Otra está manera de hacer esto es hacer este corte de acá, desde aquí y desde aquí, en el que efectivamente puedes mostrar absolutamente toda la información relevante.
y también me vale. Pero de alguna manera tienes que hacer un roto para enseñar que este agujero es pasante, de una manera o de otra. Aquí en esta vista puedes acotar la posición de esta cruceta, pues vale. Habría que suponerse que la de un lado y la de otro es iguales, que también me vale. Pero fíjate que estás añadiendo una vista completa para dar la información que podrías dar simplemente con el otro corte. También es válido, insisto, no hay ningún problema. Si esto me lo hacéis así, también me vale. Pero en algún sitio me tenéis que indicar que este agujero es pasante. Si no me lo indicas aquí, pues me lo tendrás que indicar a lo mejor aquí. También me vale. O sea, insisto, este problema tiene 5 o 6 maneras de solucionarlo. Esto evidentemente tiene que estar oblicuo. Y de esas partes, hombre, lo único que no es negociable es esta vista oblicua para enseñar esta parte en verdadera magnitud, pero la manera de representar este cilindro tienes diversas maneras de hacerlo. Y alguna puede tener algún problema. Si me enseñas una en concreto, te puedo decir si tiene algún problema o no, pero varias de ellas son completamente válidas. O sea, eso nunca es, eso no es problema. O sea, podéis utilizar soluciones que sean diferentes. Entonces, yo voy a empezar haciendo... Madre mía, qué mal, pero bueno. Esta sería la vista principal con la que hemos empezado a trabajar, que es esta de aquí. Por no dejarnos las cosas importantes, eje aquí, punto centro, línea de centros, eje aquí, ¿vale? Eso es lo fundamental, nada más empezar. ¿Qué más nos damos cuenta? Pues tendremos que hacer aquí un roto para enseñar que este agujero es pasante y tendremos que hacer otro roto para enseñar el sombrero de copa, que lo podéis hacer, por ejemplo, pues uno así, otro así. ¿Vale? Y ya tenemos ahí indicados cómo es este agujero y cómo es este agujero. Y ahora, lo que yo os decía, a mí el corte que me parece que da más información es este de aquí. ¿Vale? Si yo doy ese corte AA, en este trozo de acá estoy enseñando qué pinta tiene la forma de la cruceta y la estoy cortando, con lo cual veo cuál es sin problema, cuál es la forma. En esta parte de aquí arriba estoy enseñando qué pinta tiene el cilindro y hasta dónde llega. Y aquí directamente me estoy quitando la parte que está fuera, fuera de plano sin mayores problemas. Entonces, pues me vengo para acá. Esto tiene redondeaditos aquí, por supuesto, como no los va a tener. Vengo a esto. Lo tengo que borrar porque aquí es donde tengo el cilindro. Mientras que en esta cara de acá, pues llego hasta aquí. Aquí tendré esta parte de aquí. Y aquí tendré hasta donde llega el cilindro, donde el cilindro tendrá que sobresalir por detrás. ¿Vale? Aquí tendré esta arista de contorno aparente. Aquí tendré el cilindro. Y aquí hasta el eje del cilindro lo que tendré será esta cruceta. Y esto estará dividido por el eje del cilindro. ¿Vale? Aquí tendré este agujero, aquí tendré este agujero, línea de centros, y ahora termino el rayado. De hecho, si no recuerdo mal, en el ejercicio de, no sé si en el de junio o en el de septiembre, lo que hicimos fue daros esta vista, daros el isométrico y pediros directamente este corte. Si no hemos hecho esto en este ejercicio, lo hicimos en alguno muy parecido. ¿Vale? Entonces, fijaros que al hacer aquí este corte AA, tengo la información acerca de que este cilindro es pasante, tengo la información de qué forma tiene esta cruceta y lo tengo todo en una sola vista. Lo único que me queda es esta vista de aquí por A, que la puedo hacer directamente en esta zona, que tenga el mismo ancho más o menos. Pongo la arista de contorno aparente, voy a romper un poquito más abajo. Y tengo aquí la circunferencia esta gorda, la circunferencia fina.
¿Vale? Entonces, ya tengo aquí las vistas necesarias. Las flechas no deberían ir en sentido contrario. Hacia arriba me refiero. ¿Del corte? Juan. No, si tú haces las flechas hacia arriba, lo que estás diciendo es que o sea, siempre lo que haces es quitar el trozo de la pieza que está en el mismo lado que las flechas y mirar en la dirección de las flechas. Entonces, yo lo que he hecho ha sido quitar esta parte de arriba, toda esta parte de arriba, y mirar hacia abajo. Tú lo que me estás diciendo es que haga este corte de aquí, que tiene tirando a poco sentido. Aquí se vería la cruceta, aquí se vería el trozo del cilindro, y aquí solamente verías la parte que está oblicua y que no puedes ver. Ese es el corte que me estás diciendo que, que yo haga. Ese es el corte hacia arriba, que claramente no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos intentando representar. ¿Vale? Entonces, cuidado con entender qué significa las dos flechas. Lo que estamos haciendo es eliminar lo que está en el lado de las flechas y mirar a la cosa en el sentido de las flechas. ¿Vale? Súper importante. Venga. ¿Alguna preguntilla extra antes de que empecemos a acotar? ¿Me he dejado algo? ¿Algún redondeado? ¿Alguna tontería? No parece, ¿no? Vale. Detallitos de interpretación que mucha gente hizo mal. Mucha gente hizo aquí, no terminó de pintar, me pintó el cilindro de manera completa. Fijaros que aquí el cilindro en la parte de adelante, el plano de adelante del cilindro coincide con el plano de adelante de toda la pieza al completo. Entonces nosotros no podemos tener por aquí esta línea de acá. Esa línea de acá no existe y ya la he liado completamente. Esa línea de acá, voy a borrar un poquito para dejarlo más limpio. Esa línea de allá no puede existir, ¿vale? Nosotros tenemos esto, esto y ahí no tenemos ninguna línea por en medio. Y luego, pues efectivamente, hubo mucha variabilidad acerca de cómo representar esto. Muy poca gente hizo este corte, mucha gente simplemente esto lo representó en dos vistas, lo que os decía, no hay ningún problema con representar aquí la huella simplemente y luego hacer una vista extra para indicar cómo es el cilindro. No causa ningún problema, son distintas interpretaciones del problema, o sea, distintas soluciones del problema y son tan perfectamente válidas como cualquier otra. Si no hay más preguntas, vamos a pasar a empezar a acotar estos elementos, ¿vale? Entonces, lo que os decía, pues venga, vamos a empezar con esta parte de aquí abajo. Podemos empezar con esta longitud de acá, con esta cota C. Vamos a dar también este espesor de acá, esta cota C, y vamos a dar esta longitud de acá, esta cota C. Fijaros que esta cota C va a ser redundante con dar este radio de aquí, ¿vale? Entonces podemos dar los dos, por ejemplo, diciendo, venga, yo voy a dar este radio de aquí porque me parece útil, pues entonces tendré que poner esta cota entre paréntesis porque me da exactamente la misma información. El doble del radio es el ancho de la pieza, ¿vale? Sin problemas. Entonces yo ya tengo esta parte de aquí definida. Vamos a empezar con los detalles, pues tendré aquí este radio C de acuerdo y también podré definir este diámetro de acá para este agujero. Si asumo, como es en realidad, que este radio de acuerdo es concéntrico con el agujero, entonces no tengo que dar cotas para esos agujeros porque su posición está definida únicamente por ese radio de acuerdo. Si considero que estos agujeros están colocados en otro lugar, tendré que dar dos cotas de posición para poder definir dónde está colocado ese centro de ahí. ¿Vale? Luego, aquí voy a dar cuál es la cota entre esa arista viva y el centro de esa circunferencia, con lo cual ya tengo dada esa longitud y daré también cuánto vale este ángulo alfa grados para indicar dónde tienes esa pestaña colocada. Entonces, fijaros que ya tengo la parte de abajo, la tengo absolutamente definida de manera unívoca, si no me equivoco. Tengo el ancho, tengo el largo, tengo esta longitud de aquí con este de acá, con lo cual tengo la altura, el ancho es el mismo y tengo definido el ángulo, con lo cual ahí tengo esa parte definida. Y ya he definido también estos dos agujeros. Voy a terminar de definir esta pestaña de aquí. Fijaros que tanto la longitud de la pestaña como la posición del agujero están definidas por esta misma cota. Lo único que tengo que hacer es definir aquí
esta cota C para dar esa inclinación. Aquí podéis tener diferentes interpretaciones, podéis asumir que este ancho de aquí es exactamente el mismo que este ancho de acá. Vale, ahora miro lo que has mandado. Termino de acotar y miro el este. Fíjate que la representación que has hecho tú en el chat no es válida para empezar porque el cilindro no lo has hecho bien. Primero, el roto que has hecho no indica si el cilindro es pasante, el agujero del cilindro es pasante o no. Segundo, no has hecho el cilindro que sobresalga por la parte de atrás, ¿vale? Tu cilindro no sobresale por la parte de atrás. Y tercero, este roto lo has hecho por detrás. Entonces tiene el roto este roto de aquí, lo has hecho de una manera un poco rara. Entonces, esta vista, así tal y como la tienes, no valdría. Si le haces si colocas los rotos de otra forma, podría valer. Venga, sigo con la acotación esta que estaba diciendo. Vale, sí. El ancho de esta pieza y el ancho de esta pestaña pueden ser iguales o pueden no ser iguales. Entonces, pues distintas interpretaciones te pueden llevar a que pongas esta cota aquí o no, en función de si interpretas que el ancho es el mismo o que no es el mismo, ¿vale? Entonces, tenemos ahí esa rotura, tenemos esa profundidad y lo único que me quedaría sería acotar esos dos diámetros, que yo puedo acotar, por ejemplo, uno aquí, diámetro C, y el pequeñito lo voy a acotar aquí, diámetro C. Insisto, soy consciente de que podría ahorrarme el símbolo de diámetro, pero he decidido ponerlo de todas maneras. Y espero no haberos dejado sordos. Ay, joder, qué mal huele la cosa esta. Vale, y ahora lo que tengo que empezar a hacer es acotar la parte esta del cilindro. Gracias, Daniel. Tengo que acotar la parte esta del cilindro. Entonces, fijaros que yo del cilindro tengo que acotar su posición, pues puedo acotar, por ejemplo, esta posición aquí, que casi la voy a acotar en esta otra vista porque me parece más cómodo. Acoto la posición del centro de ese cilindro y acoto la altura de ese cilindro. De esta manera lo que he hecho aquí es posicionar el centro de ese cilindro. Ahora, la longitud del cilindro la tengo que acotar en esta vista, no me queda otra. ¿Vale? Ya tengo definida la posición y la longitud del cilindro y puedo acotar aquí los dos diámetros, diámetro C y diámetro C, de tal manera que ya tengo este cilindro completamente definido. Ahora, lo único que me falta para terminar de definir es definir esta cruceta. Esta cruceta la puedo acotar y aquí me he dejado poco espacio, pero bueno, la vida es así. Acoto esta cota de aquí, que me define el ancho de la cruceta. La posición no la tengo que acotar porque está centrado. Y aquí acoto este ancho de aquí. Y si considero que está centrado, no necesito acotar más, sino puedo dar, por ejemplo, aquí una cota extra. Y fijaros que no tengo que acotar cuál es el ancho porque esto aquí es tangente. Por lo tanto, el ancho de la cruceta mide exactamente lo mismo que el diámetro este y la longitud de la cruceta mide exactamente lo mismo que esta cota de aquí. Con lo cual, en principio, si no me equivoco, pues ahí lo tenemos. Gurban, te dejo una oportunidad para modificar tu pregunta. ¿Seguro que quieres indicar el radio del cilindro? Preguntan si yo puedo indicar el radio del cilindro en el corte. La respuesta es, ¿el radio? No, el diámetro sí. Yo podría haber hecho una indicación de este estilo, en la que aquí dejo esto libre y aquí pongo diámetro C. Pero tengo que marcar el diámetro porque es un cilindro completo, es un agujero completo. Entonces yo o la marco aquí arriba o la marco aquí, pero no las dos, ¿vale? Y desde luego no puedo marcar en ninguno de los casos radio porque tengo más de 180 grados. Entonces, efectivamente, el diámetro del cilindro lo podría haber indicado aquí abajo. Lo que pasa es que a mí, y esto también es cuestión de precedencias, esto de que cuando tú tengas eje, tienes este elemento de acá,
para acotar aquí el diámetro lo tienes que acotar con esta línea que es esta media línea de cota y a mí no me gusta. No, es perfectamente correcto, pero me da pereza hacerlo así. Entonces, si lo puedo acotar en esta otra vista en la que no se ve la línea esa ahí al infinito, pues lo hago en la otra vista y me ahorro ese trabajo. ¿Vale? Pero es tan perfectamente válido en un sitio como en otro. ¿Visto? ¿Alguna preguntilla extra? Tengo una pregunta sobre el taladro. ¿Este de aquí? Sí, ¿hay alguna preferencia sobre si acotar la profundidad del taladro pequeño o el grande? Vamos a ver, es mejor, en realidad da exactamente igual, pero desde un punto de vista de fabricación es más correcto acotarlo como lo he hecho yo, porque de esa manera lo que tú estás acotando es cuánto tiene que entrar esta máquina herramienta, mientras que de la otra manera lo que estás diciendo es, vale, mete el taladro una longitud que sea el espesor de la pestaña menos eso otro. Entonces es marginalmente mejor, pero si me haces una o la otra, me da exactamente igual. Insisto, hay veces que os respondo la pregunta desde el punto de vista de tercero en vez de desde el punto de vista de primero. Desde el punto de vista de primero da exactamente igual una que la otra. Desde el punto de vista de tercero, pues sí que puede ser mejor una idea que la otra. Desde luego, lo que no tiene mucho sentido es que en vez de darme este ancho de pestaña, decidas darme las dos longitudes. ¿Vale? Eso sí que es como, ¿para qué? Necesitas saber cuánto es el ancho de la pieza y cuánto es la profundidad de un agujero. Lo otro es más secundario. ¿Vale? Si hubiese dos pestañas oblicuas parecidas pero no iguales, ¿cómo se haría para saber qué corte es cuál? Dos pestañas oblicuas parecidas pero no Como iguales. si en el otro lado hubiese una pero igual. Me refiero a la del taladro con el sombrero. Si tú tuvieras una pieza de este estilo. Sí, pero que no sean, que no fuesen iguales. Claro, tú Para fíjate que no haya- simplemente la posición de tus vistas te indica cuál es cuál. La que tengas aquí es esta de acá y la que tengas aquí es esta de acá. Tú estás viendo Vale. aquí una vista por aquí, otra vista por acá y ya está. Si las tienes posicionadas, sin más, que las tienes que mover porque no te cabe en la hoja, pues esta es A y esta pone vista por A y esta es B y esta pone vista por B y de esa manera se identifican adecuadamente. Pero simplemente la ventaja o la necesidad de mantener la orientación y posición de las vistas es precisamente eso, que seamos capaces de identificar de dónde viene cada cosa. ¿Vale? Vale, perfecto. Gracias. Venga, más preguntas. En la esquina redondeada de abajo, Espera, vamos a volver ¿hace a falta hacer... poner que es radiotípico? Espera. 1, 2 y 3. ¿Te En- refieres en la vista 2, en este la radio de 2. aquí? Sí, Solo son dos, no hace falta que pongas típico. O sea, el de vale. abajo va a ser igual que el de arriba. Esta es un ejercicio que... Ah, mira, me estoy viendo que me he dejado aquí, que no me había fijado. Me he dejado este radio de acuerdo de acá. ¿Vale? Tenéis ahí un pequeño radio que efectivamente habría que colocar y habría que acotar. No sé dónde narices lo voy a meter, pero bueno. Ahí tendríamos otro radio RC que yo no había metido. ¿Vale? Una pregunta, ahora que dices lo del radio de acuerdo, si tienes Sí. un radio de acuerdo usual, entonces no, o sea, si no haría falta marcarlo, ¿no? Claro, lo que sí que había que hacerlo es representarlo. O sea, si yo te lo había dejado en una Sí, lista sí, sí, viva y sí. eso no es la realidad. Vale. ¿Sabes lo que pasa? Que en realidad aquí empieza a ser un poquito sospechoso, porque esto es un radio de acuerdo de esquina, es decir, yo tengo una esquina que era viva y yo he redondeado para que mi operario no se pinche con la pieza cuando la está cogiendo, y esto de aquí es un radio de acuerdo de fabricación, es que cuando yo estoy trabajando aquí, mi máquina de herramienta pues hace ese radio de acuerdo de ahí porque no puedo hacer una arista viva. Entonces, este radio de aquí y este radio de aquí vienen de sitios tan distintos que lo más probable es que no sean iguales. Entonces, ahí lo de poner el típico marca los dos, que no te cuesta. ¿Vale? Vale. No es lo mismo un radio macho que un radio hembra. Un radio en el que esto está vacío y este es el radio, o un radio en el que esto está vacío y esto es la pieza. ¿Vale? Por así decirlo. Entonces, en ese sentido, no cuesta mucho diferenciar y puede ser una buena idea. ¿Vale? Ok. Vale, entonces, si no hay más preguntas, volviendo a ¿alguna pregunta extra? Vale, pues volviendo a lo que había preguntado vuestra compañera, es la representación en vez de hacer esta de aquí abajo. Fíjate que en alguna planta tenías que haber hecho, porque si no, como narices sabes dónde están estos dos agujeros. ¿Vale? Entonces, Sí, o sea, una lo he planta vas a tener que modificado. hacer. Si quieres envío lo que he modificado. La idea es que, perdón un segundo, te hago cómo sería tu manera de plantearlo o la manera que yo creo que estás queriendo de plantearlo. Entonces, una manera de plantearlo tuyo sería aquí simplemente pintar la huella.
¿vale? Y aquí con el roto con huella también, toda la pesca. Estoy fuera de plano y no me estáis viendo, cojonudo. Aquí simplemente pintas la huella, o sea, te olvidas de la información adicional. Y luego aquí hacer una vista adicional en el que lo que haces es mostrar esto. Bla, 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 bla. El roto yo lo seguiría haciendo en esta vista, que me parece bastante más claro. Y aquí simplemente, y cuidado, el nervio llega hasta aquí arriba. ¿Vale? Tú podrías hacer ese roto en el que lo que estás haciendo es mirar las cosas en esta dirección. Básicamente lo que estás haciendo es un corte en este plano de acá, hasta el punto que casi yo te diría que lo mejor es indicarlo directamente, pero bueno, si quieres lo puedes dejar sin indicar. Entonces estás eliminando todo lo que está debajo. Aquí efectivamente puedes ver la forma que tiene este elemento, pero efectivamente tienes aquí esto. Y lo que es importante es el roto este, no es el que has hecho tú, este de aquí. Ese roto no me aporta información adicional, porque ese roto lo que me está diciendo es que el agujero este es único. Bueno, eso ya lo sabía en esta vista. Lo que es importante de este roto es enseñar que es pasante, que este agujero llega hasta el final de la pieza. Y ese roto que habías hecho tú no me aporta esa información. Entonces no puedo hacerlo de esa manera porque no estás aportando la información necesaria. ¿Vista cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Venga, ¿alguna preguntilla extra? ¿Alguien más se anima a compartir lo que ha hecho para poder sacarle punta al asunto? Lo digo porque me quedan 4 minutos y tampoco sé muy bien en qué llenarlos. Una cosa, en la Dime. solución de este ejercicio. Sí. ¿En la que está colgada? Sí, está colgada. Vale, cuéntame qué pasa con ella. No sé si la tengo por aquí, pero la voy buscando mientras preguntas. Que no. Es decir, no sé si es que no lo veo, pero no veo el radio de acuerdo del cilindro marcado. No sé si es porque ha hecho otra cosa equivalente o. Lo vea. Que no lo tengo bajada. Si no lo encuentro, lo tengo yo en el compartir. Nada, si ya lo tengo aquí, lo único que tengo que hacer es asegurarme que no os estoy compartiendo lo que no es. Que es venirse a... Oye, antes de que se me olvide, esta tarde a las 4 me han pedido tutorías, así que la haré en abierto. Y si hay alguna cuestión adicional, pues os podéis preguntar todos. Efectivamente, aquí falta por acotar ese radio de acuerdo. No, deberíamos haberlo puesto. ¿Vale? Una cosa, ¿las tutorías se van a grabar? Pues no sé, a gusto del consumidor. Si nadie se queja, la puedo grabar. Si alguien me dice que por favor no las grabe, pues no las grabaré. Vale, vale. Como siempre. No, era, yo qué sé, por vérmelo con calma. Yo siempre hago lo mismo en las tutorías, mientras que sean tutorías de grupales. Mira, la verdad es que mirando la solución efectivamente tenía bastante más sentido hacer el corte así que no bajo, alto y luego volver a bajar. Pero bueno, tan buena es una solución como la otra. Que yo siempre pregunto lo mismo, si nadie tiene problema en que grabe, pues así la grabo y así pues hay veces que puedo decirle cuando alguien me pregunta el ejercicio X, le puedo decir, pues mira, lo tienes en esta tutoría y así no lo explico, porque esto es una ventaja del estar online, que había veces que cuando las tutorías eran en persona, en una mañana explicaba el mismo ejercicio 4 veces. O sea que tiene sus ventajas. Fijaros que en la solución que ha hecho aquí, él también ha supuesto que este C ha decidido que era mejor marcarlo en vez de suponer que estaba centrado, pues es otra idea también. También ha marcado esto en vez de suponer que es concéntrico, ha marcado esta cota porque ha considerado que era más claro así. Fijaros que esta y esta son redundantes, debería estar una de ellas entre paréntesis, pero bueno, son distintas soluciones de acotación levemente diferentes, pero al final la información relevante que hay es la misma. A ver, ¿hay alguna pregunta de chat? ¿Hay algún problema poner el ángulo por fuera o por dentro? Da exactamente lo mismo. O sea, a mí me da exactamente igual que me des el ángulo, que me des este ángulo, me lo des aquí o me lo des aquí, me da exactamente igual, no tiene mayores relevancias. Si tuvieran más información acerca de la pieza y cómo iba a funcionar, te podría ser más cómodo una que otra. Al nivel al que estamos, me da exactamente lo mismo que marques uno que otro. ¿Alguna pregunta extra? Bueno, pues si no hay más preguntas, cortamos aquí la grabación y